en la videoplatea y el partido va a estar muy emocionante. Recoleta contra Independiente, perdón, Recoleta contra Olimpia, aquí con el Rey Electros. ¿Dónde más? Así que ya tenemos de fondo el sonido de los defensores del Chaco, así que nada más estamos esperando que entren los compañeros. Hoy tenemos a César Arévalos en la cancha, también tendremos a Julio Casó con la cortesía de y también tendremos la cortesía de Más Deporte Paraguay. Así que acompáñenos, va a estar interesante el encuentro en la videoplatea aquí con nosotros. Ya no tardamos en estar en vivo y con nuestros compañeros, que si lo que oyen de fondo es el sonido de los defensores del Chaco. Ya estamos esperando la señal de nuestros compañeros aquí en vivo y tendremos también el partido. Hoy también César, Oscar, buenas tardes. Julio, muy buenas tardes, amigos de Rey Electro Sports. Buenas tardes, Oscar, a toda la amable audiencia de Rey Electro Sports. Bienvenidos a una transmisión más del fútbol paraguayo. Estamos en vivo por lo que es el canal más escuchado de todo el continente de habla hispana de Latinoamérica, con Rey Electro Sports, tu canal del Mundial. Bienvenidos hoy sábado 14 de marzo para este compromiso del fútbol paraguayo que promete dejar un altísimo nivel. Dos equipos que juegan la Sudamericana, por eso es un duelo aparte, atractivo también, uno cabeza de grupo, otro que va a tener la posibilidad de jugar también este certamen continental. Por eso nosotros hablamos de lo que es el Deportivo Recoleta ante el equipo de Olimpia, el puntero, con un equipo que está a 3/4 de cancha, 3/4 de tabla de posiciones, pero escalando para arriba. Les damos la bienvenida a todos nuestros amigos. Quien les habla, su amigo de siempre, Julio Alberto Casó, para este compromiso que va a dejar mucho de qué hablar, pero saludamos a los que nos acompañan. Oscar Quintana Jr. en vivo también para lo que es Más Deporte Paraguay, Rey Electro Sport. Otra vez la bienvenida, mi querido Oscar. Muy buen día, querido Julio. Gracias por acompañarnos en la videoplatea. Hoy tenemos un partido de donde Recoleta va a intentar ganarle puntos a Olimpia. Pero antes que nada, también ya saben, estamos en Más Deporte Paraguay, estamos en Rey Electro Sport, YouTube y Twitch. Presentamos al crack, al que más sabe del fútbol paraguayo, el que se las huele, el que va a la consentida del patrón, César Ramón Arévalos. Muy buena tarde. Buenas tardes, Oscar Quintana, Rey Electro Sport de los Estados Unidos, Más Deporte PI Paraguay, directamente Estadio Defensores del Chaco, donde hoy Recoleta Fútbol Club es local y recibe a Olimpia. Sí, a la dupla es... ¿Cómo está el clima, Julio? A la dupla de siempre, te digo, al que más sabe, te faltó decir, al que más sabe del fútbol paraguayo, desde lo más chico hasta lo más grande, y después también a nivel continental, ni hablar del crack, también las trayectorias interestelar, te diría, porque ha recorrido la galaxia futbolística, más allá de no poder viajar fuera del mundo, sí lo hizo de forma interestelar entre los equipos de fútbol del continente. Conoce más cancha que cualquier otra persona en Sudamérica, diría yo también. Y bueno, es la experiencia del crack también, que es para respaldar un poco también la presentación del querido crack. Qué bueno. Oye, César, tú que estás en cancha, ¿cómo está el climita en Paraguay? 35 grados, mi querido Oscar Quintana. ¿Eso es calor? ¿Eso es templado? ¿Eso qué es en Paraguay? Mucho calor. Sí. ¿Repite la temperatura? 35. Uy, eso sí es calor también acá. Bueno, ya lo vemos también, mi querido César, también, a propósito, apelamos a su visualización también. Están los equipos haciendo el calentamiento precompetitivo entre el equipo de Recoleta, entre el equipo de Olimpia, los árbitros también haciendo el calentamiento. Se nota mucho calor para un estadio que vamos a ver si se rompe lo que me había dicho César también, con respecto a que los sábados hay menos audiencia, porque uno está trabajando, porque uno está haciendo A o B motivo. Vamos a ver si se rompe eso, mi querido Oscar. Sí, te escucho. Antes que nada, y perdón por la interrupción, pero creo que debemos hacer honor a quien pone el pan sobre la mesa. Don César, por favor, los patrocinadores. Con mucho gusto, para paliar el intenso calor, no lo dude, Agua Fiore.
Pedido al 085 29 56 10. Agua Fiore, lo mejor. El directivo César Antuna, del Club de Sport Capibari, le recuerda así al fútbol y no a la violencia. Tania Tabarelli y Joyas, sucursal General Aquino Luque, sucursal Avenida España, Complejo La Torre, informa al 097 23 56 84. Tania Tabarelli y Joyas, la auténtica receta de la chipa de Cacubén en San Lorenzo lo tiene Chipería Oscarcito. Chipa tradicional, chipa so de Viena de Botifar recocido. Pedido al 096 91 6757. Chipería Oscarcito. Estación de servicio Petropar por Eji, calidad garantizada, litraje exacto y cordialidad. En los personales, Petropar por Eji, esquina Defensores del Chaco, Villa Lisa, a paso del Cruz Solda América. ¿Necesitas un cerrajero del automóvil? Cerrajería General Santos. Solicitalo de tu celular. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación y llegamos hasta tu domicilio. Avenida General Santos, 754, informe 021 22 12 14 y 081 52 58 08. Cerrajería Automóvil General Santos. Y hablamos bien. En Santísima Trinidad no ayuda, el único lugar, Copetín León, informe al 081 47 6778. Copetín León, la consentida del ratón. Urban Bar Grill, la mejor picada y bebida bien fría. Reservas al 0971 34 0004. La consentida del patrón. Tabal Rentacar de Richard Rolón, alquiler de vehículos, servicios, remil, eventos ejecutivos nacionales e internacionales. Informe al 081 9019 093 89 47 57. Tabal Rentacar, clínica privada, pleno Azorero, atendido por los mejores profesionales nutricionistas. Ya está con sobrepeso, no lo dudes. Mariscal Estigarribia, 1051. Entre Brasil y Estados Unidos, por el 021 211 886 021 2070 39. Clínica privada, Moreno Azorero, luz baja. Diseño e impresiones, Luis Carlos Chamorro Cabriza, Paraguarí 967. Casi Teniente Mariña, informa al 084 47 61 35. Luz baja, diseño e impresiones, Golden. Seguridad privada física para empresas de domicilio, eventos deportivos, sociales, informe al 097 220. Golden. Seguridad privada, indumentarias deportivas y casuales, productos sublimados, regalo empresarial. Lo encontrás en Gemelos. Informa al 085 25. Gemelos. Aire Soluciones Inmobiliarias, a contactarnos 021 604 80 y al 091 93 45 82. Aire Soluciones Inmobiliarias a Goltipe, Industria Deportiva, balones con estándar profesional, equipamiento deportivo integral, uniforme empresarial e industrial. Informa al 0994 31 23 y al 0992 22 27 90. Goltipe y Julio. Perfecto, muchas gracias. Están haciendo el calentamiento precompetitivo también los jugadores. Ahora sí, ya lo de Recoleta ya se mandan para adentro. Los de Olimpia siguen afuera, ¿verdad, César? Ya ingresaron. Ya ingresaron también. Bueno, perfecto. Se llenará, lo que le decía César, se llenará hoy el estadio de los Defensores del Chaco, teniendo en cuenta que es un partido de muy altísimo nivel, ¿verdad? Sabiendo que equipos que juegan la Sudamericana, y también algo que se puede llegar a romper, que usted me dijo, que los sábados es un poco más complicado con el tema del público. No sé si habrá algún otro evento hoy, como el otro día que estuvimos el sábado pasado también, pero en Itagüá, y fue un poco como complicado. No sé si eso repercutirá hoy en la cantidad de gente, en la cantidad de audiencia, sobre lo que es el partido entre Recoleta y Olimpia. Va a percutir, Julio, porque la barra 79 del Club Olimpia ha sacado un comunicado donde anuncia que hoy no van a estar en el estadio por el control estricto que están haciendo las autoridades que deben tener el orden dentro del campo de juego. Se armó una carpa azul fuera de la gradería sur, donde cada aficionado, casi sinceramente vamos a hablar claro y conciso, lo desnudan para la verificación. Eso no aceptó la barra 79 y hoy no va a estar presente en la gradería sur. Y conste que por un lado está bien también, ¿verdad?, de que se puedan poner esos controles para que también no se filtre muchas cosas de lo que se van dando. Y bueno, me parece importante eso, César, también, de que pueda realizarse, más allá de que si una barra no se quiere hacer controlar, porque aparte, si uno se va como hincha también, creo que no habría nada que esconder, nada más que las ganas de alentar a su equipo y no meterse en ese tipo de cosas que de repente pueden transgiversar lo que es el bienestar o la salud del fútbol, ¿verdad, César? En las gradas más que nada, porque adentro no sé si va a perjudicar tanto, pero afuera el espectáculo en sí, para las familias y demás cosas, creo que eso también es algo que la gente normal
lleva en sí también de tener miedo a la hora de ir a la cancha, César. El que debe y no teme, no habrá ningún inconveniente que se le revise, pero debería ser para toda la barra, no solamente para Olimpia. Señor. La siguiente pregunta te la hago con contexto de conocimiento de causa. Sí. En el fútbol mexicano, desde que llegaron las barras, empezó a haber mucha violencia. ¿Cómo es el ambiente en Paraguay? ¿Ya tenemos problemas en violencia que no pueda controlar el Estado? ¿O es una cuestión de la ciudad, independientemente que se porten bien? Y normalmente, mi querido Oscar, suele ser dependiendo del resultado de cada club. Algunas veces, si saca el resultado favorable, no hay inconveniente, se retiran cada uno con sus respectivos buses donde vienen. Pero normalmente cuando pierde siempre quieren crear problemas entre ellos mismos, se encuentran en el problema. Entonces, ¿por qué este control de policía tan excesivo, por lo que veo, de que casi es un requisado tipo prisión? Y normalmente porque hay cosas que no debe meter y normalmente siempre se mete. Ese es el problema. Entonces, para sanear esa parte es lo que se implementó a partir de hoy. Perfecto, César. Julio. Sí, señor, es perfecto, es tal cual como dice el crack también, y que para nosotros me parece que llama la atención de que la barra no quiere asistir al juego. Me imagino que estarán por ahí alrededores nada más y que no se quieren hacer controlar. Y esto habla de algo que tenemos que romper en el fútbol también de Paraguay, ¿verdad? No estoy en desacuerdo que también los barras, me imagino algunos tendrán el porqué. Muchos también pasa por una cuestión de que se le revisa a lo mejor el antecedente, ¿verdad, César? Normalmente sí, porque acá hay una lista que normalmente no deberían ingresar. Cuando es suspendido la barra, te cuento bien, acá lo que son suspendidos son la bandera, los bombos, pero las personas que son bien visualizadas igual ingresan. Claro, y ahí está el tema. Creo que por ahí también. Sí, Oscar. Ya que seguimos con ese tema, viene mi pregunta. Ahorita que hay algo que se le conozca en Paraguay, control de personas, o sea, que tenga prohibido ir al estadio. Sí, Adelante, Julio. no, sí, es lo que justamente mencionábamos, el antecedente penal, no sé cómo le dirían en México o en los Estados Unidos también, de que si uno tiene antecedentes penales no puede ingresar directamente a la cancha, y hay mucha gente que también, bueno, no hay que meter a todos, no hay que meter a todos en la misma bolsa. De repente uno puede ser también que tenga antecedentes penales, pero haya cambiado, ponerle. Yo creo que lo más importante es que no lleve nada como para perjudicar a la gente, porque más allá de que lleve el antecedente, que a buen motivo está mal o esté bien, estando en la cancha y no lleva nada, no sé en qué podría perjudicar a la gente, ¿verdad? No sabría entender esa parte. Lo importante es que los controles sean estrictos. Ha pasado muchas cosas, las luces bengala y demás cosas que han metido en la cancha también, que me parece que es para ponerle un punto, un ojo sobre ese tipo de cosas, mi querido Oscar. Perfecto, sí, digo, mientras lo importante de esto es divertirse, vas al estadio a divertirse. Fíjate que esto deberíamos aprenderlo en México porque últimamente las barras bravas son de lo peor, pero mientras no haya voluntad política, y aquí sí lo hago porque mucho depende del partido, dependiendo del estado de la república, es el partido del color que le toca y es un reverendo descarriate. Por cierto, tenemos las 4 de la tarde con 15 minutos, revisemos la tabla general de la Liga Paraguaya, donde Olimpia es el líder general con 21 puntos, Julio. ¿Cómo vemos a Olimpia en la cima del fútbol paraguayo? Sí, señor, ahí justamente le voy a dedicar también un minutito, un segundito también a lo que es los números para este partido también, donde va dejando que el equipo canario suma 13 puntos en la tabla de posiciones, está quinto y llega de igualar 1-1 ante Sportivo Ameliano, producto de 3 victorias, 4 empates, 2 derrotas ante
en el andar del torneo, mientras que el decano, líder de la tabla de posiciones con 6 victorias, 3 empates, 9 jornadas disputadas en el campeonato también. Esta es la 10ª con 21 puntos, el líder, y prácticamente con el empate ante San Lorenzo lo hace frenar un poco también, y su escolta tradicional, el equipo de Cerro Porteño, haya sumado y quede prácticamente a 3 puntos de alcanzarlo. Si hoy no gana Olimpia, si gana, ponerle Cerro Porteño, que juega un poquitito más tarde también en su reducto deportivo, podríamos tener igualdad de puntajes también con 21. Por eso todos van mirando ahí de reojo también este partido, y con bajas importantes que tiene Olimpia. No sé si me sigue César también para hablar de estos lesionados que tiene Olimpia, prácticamente son 7. Lo de Sebastián Lentinelli, presenta fatiga muscular en el bíceps femoral derecho, realiza un tratamiento fisioquinésico con evolución favorable, sí señor, trabaja de manera diferenciada. Está lo de Brian Bentaberry, también fatiga muscular en el bíceps femoral derecho, al igual que Lentinelli, lleva a cabo un tratamiento también fisioquinésico con evolución favorable. Vamos a ver si van trabajando de forma diferenciada. Lo de Iván Leguizamón, también fatiga muscular, pero en los isquiotibiales, en la pierna derecha. Lo de Franco Alfonso, la rodilla, en este caso, lleva un tratamiento médico también para trabajar de forma diferenciada. Lo de Chalá, lesión muscular en el aductor mayor del muslo derecho. Lo de Derlis González, que posterior a su intervención quirúrgica en la rodilla derecha también realiza trabajos progresivos de campo con esquema de rehabilitación específico para su retorno. Lo de Lucas Morales, posterior también a su cirugía abdominal de hernia inguinal, evoluciona de manera favorable. Muchos lesionados tiene Olimpia. Me parece que eso también va teniendo al equipo de Vitamina Sánchez también con nombres nuevos. Me parece que va cambiando, va realizando a medida también de lo que se va presentando. Pero hasta ahora le ha salido todo bien, ¿verdad, César? Sí, le ha salido bien, pero te quiero recalcar, Cerro si gana iría 20. Igual manera, Olimpia perdiendo va a ser puntero por un punto. Es verdad, me dijiste bien, sí señor. Le había dado como a 3 también, es verdad, va a llegar a 20, sería escolta. Acortaría un punto, está a 4 de Olimpia también, para que la gente también se vaya asesorando también con esto también. Y después tenemos lo que sería la Copa Sudamericana, pero primero me gustaría también tocar primero lo que van a ser titulares en el equipo de Recoleta y en el equipo de Olimpia, que ya están confirmados, ¿verdad, César? Sí, totalmente confirmado. Recoleta Fútbol Club, Olimpia cuando quieras. Sí, vamos a, Oscar, si te parece, vamos a presentar también los que van a ser los titulares en el equipo de Recoleta y en el equipo de Olimpia. Presentación de Golti. Aquí llegamos con la mejor pelota del país, con la mejor pelota del continente, presentando a los principales, a los que van a ser los gladiadores que van a defender a Recoleta y Olimpia en este compromiso, César. Bien, Recoleta Fútbol Club, que es el equipo local, anuncia 12 a Nelson Ferreira de portería, una línea 4, por la zona derecha 14 Claudio Figueredo, los centrales 5 Nicolás Marota, 32 Lucas Monzón y 35 Eliezer Barreto. En el medio sector, por derecha 18 Pedro Ríos, de marca un poco mentiroso, 17 Wilfrido Báez como brazalete capitán, 6 José Espínola, 38 Juan Franco, un poco más adelantado, 33 Aldo González, y punta a punta 11 Kevin Farsaco, los 11 de Jorge González. Por su parte, el equipo franjeado con 4 variantes del partido anterior que había empatado con San Lorenzo: 1 Gastón Olveira, la línea de 4, 27 Raúl Cáceres, 15 Mateo Gamarra, 22 Juan Vera, 30 Alan Rodríguez. En el medio sector 19 Rubén Lescano, 5 Juan Fernando Alfaro, 6 Richard Ortiz, brazalete capitán, Hugo Quintana 28, 20 Eduardo Elma y 17 Adriana Alcaraz, lo que presenta Pablo Vitamina Sánchez. Bueno, perfecto. Va a mirar la hora también, a 11 minutos prácticamente del arranque, 18, 19 minutos. También hablamos de la Copa Sudamericana, de lo que va a ser este compromiso también, donde hablamos, por lo menos será Olimpia, uno de los cabezas de serie también, en el primer bolillero, donde va a estar River, donde va a estar el Atlético Mineiro, el San Pablo, Racing, Santos y América de Cali. Todos estos campeones de la Libertadores, excepto el equipo colombiano,
que llegó a 3 finales consecutivas como la del 85, 86 y 87, 3 finales consecutivas, y también en el 96, en 96 perdió con River también, y bueno, no pudo ganar ninguna. Pero en el Bombo 2 hay algunos nombres importantes que sí aparecen, por ejemplo, que podrían tenerlo a Olimpia de rival también. Es lo de San Lorenzo, el Red Bull Bragantino, Palestino, Millonarios, Caracas, Vasco da Gama, Cienciano, Tigre. En el bolillero 3 estaría Audax Italiano, el Blooming, el Puerto Cabello, Boston River, el City Torque de Uruguay, Deportivo Cuenca, Independiente, Macará. Y en el bolillero 4 termina cayendo el equipo paraguayo también, que es el Deportivo Recoleta, con Alianza Atlético, con Barraca Central, el equipo argentino. El Deportivo Riestra, Juventud, que es uno de los equipos también que me parece ha quedado por el camino también, creo que lo tenía Guaraní de rival. El O'Higgins, Carabobo y Botafogo serían los que acompañaran en ese bolillero 4 al equipo de Deportivo Recoleta. Creo que no pueden caer en el mismo grupo tanto Olimpia, tanto Deportivo Recoleta, también por ser del mismo país. Pero bueno, así está todo marcado, que ya el próximo jueves será el sorteo de esta Sudamericana, que va a ser bastante atrayente también en lo que va a ser este certamen continental, que normalmente lo venimos cubriendo todo. Ojalá, son prácticamente 4 equipos que van a representar a Paraguay, 2 en la Sudamericana, 2 en la Libertadores. Podrían caer equipos de la Libertadores para sumarse a la Sudamericana, pero no al revés. De eso son los equipos paraguayos que van a participar. Prácticamente, para volver al partido también, ya están los protagonistas ahí cerca, prácticamente en la boca de vestuario. No hay mucho público, la gente de Recoleta, que no hay mucha cantidad, César, a pesar de estar bien. Creo que en la 5ª posición, en la forma en que se ha mostrado el equipo de Recoleta este año. Con Julio Casó desde el Estadio Defensor del Chaco, pero aquí seguimos en vivo a través de Reggae Electro Sports. Gracias por acompañarnos. Bueno, No tenemos señal en vivo, se cayó el audio, pero aquí estamos para todos ustedes. creo que... El partido. Estamos en vivo desde el estadio. A ver si me escuchás. No sé si vos me escuchás, César. Yo te escucho bien. Entonces es Oscar, el que va teniendo problemas de audio también. Nosotros creo que estamos en gran manera. Si no me seguís, haceme por favor también un MD, como le dicen la juventud, mensaje. Sí, es César. Una consulta, creo Sí. que en uno de esos bolilleros que estuve haciendo la consulta, hay un equipo boliviano donde también podría Olimpia ir hasta Santa Cruz. Exactamente, sí. Podría ser tranquilamente uno de los equipos bolivianos también. Vamos a ver. En el bolillero 2, por ejemplo, tenés Vasco da Gama. Podría ser Palestino, Millonario a Colombia. Podría ser Caracas en Venezuela. Bolillero 3 puede ser Torque en Uruguay. En Montevideo también está lo de Boston River, Puerto Cabello, que es Uruguay. El Blooming, ese sí es de Bolivia, ¿no? Sí. Puerto Cabello, Venezuela. Sí, Puerto Cabello, Venezuela. Blooming sería lo de Bolivia. Audax Italiano, me parece que es Chile. Y después podría ser en el último lo de Carabobo. Creo que también es Venezuela. Podría venir a Buenos Aires con Barraca Central. Deportivo Riestra, que podría ser en Argentina también. El Juventud, que ya lo vimos, que es en Montevideo. El O'Higgins, creo que también es de Uruguay. Y el Botafogo en Brasil, en Río de Janeiro. Ahí hay posibilidades para el equipo de Olimpia a elegir ciudades. Ojalá que sea con Barraca Central. Sí, Oscar. Te consulto, ¿los dos sorteos son el jueves? Los 2 sorteos a las 20 horas, creeríamos, si el Altísimo nos permite también, estaríamos para ese compromiso. Y ya retomando también, mi querido Oscar, te digo que ya están los protagonistas dentro del campo de juego. Camiseta tradicional para el equipo del Deportivo Recoleta, camiseta alternativa para el equipo de Olimpia también, un negro más fuerte sin la franja. Ahí están los protagonistas y repasamos a 5 del arranque, sí, Oscar. Antes de que de ese repaso, faltan 4 minutos 50 segundos para que empiece el partido. Le entrego los mandos a Julio Casó y nos vemos al medio tiempo. Perfecto, muchas gracias
Retomamos la señal entonces con lo que es el Rey Electro Sport, tu canal del Mundial. Se saludan los protagonistas dentro del campo de juego. Recordando que el equipo de Recoleta también va con Ferreira, Figueredo, Marota, Monzón, Ríos, Báez, Franco, Espínola, Barreto, Barzajut, González y el Olimpia, que va con Olveira, Cáceres, Vera, Gamarra, Rodríguez, Alfaro, Ortiz, Quintana, Lescano, Alcaraz, Del Mas. Los 11 que presenta el equipo de Pablo Sánchez. El árbitro principal será Derlis López y sus colaboradores, mi querido César. Así mismo, Derlis Fabián López, partido número 5, un expulsado en este torneo de apertura, asistido por Carmelo Candia, José Mercado, cuarto árbitro César Rolón. Carlos Figueredo, Abar Michel Saldívar, veedor Gustavo González, oficial de seguridad Alfredo Recalde y Eliseo Gaona. Perfecto, ahí están los protagonistas. Estamos en vivo con Rey Electro Sports, el canal del Mundial. Estamos con lo que es también Más Deporte Paraguay para el continente entero. Gracias de verdad por seguirnos. Hay que darle like, a suscribirse, a compartir nuestro trabajo a lo largo y a lo ancho del continente también. El otro día me hicieron un chiste chileno, así que le contaré también. No todo es a lo largo y a lo ancho, me dijeron. Quiero comentarle a César también, me dijeron a lo largo y a lo largo, que es cuando decís de Chile. Así que el saludo a nuestro gran amigo Miguel Infanta también, a ellos, para ellos va el chiste. No sé si me entendiste, César, ¿no? Voy a analizarlo para entenderlo. No, porque yo suelo decir a lo largo y a lo ancho del continente, y me dice un amigo argentino que cuando menciona a Chile no diga a lo largo y a lo ancho, que diga a lo largo y a lo largo. ¿Se entiende, no? Porque no tiene, supuestamente no tiene ancho. Un chiste para nuestros amigos chilenos también, que me van diciendo también, la gente que va interactuando con nosotros también, que nos van dejando mensajes, gracias de verdad. A la gente de Pasión por el Futsal, a los Don Miguel Infantas, a los Gemelos Morales, en Uruguay también al Chiqui Florencio, a Rubén Darío Florencio, a la gente de Bolivia, a Piero Paravicini también. Había la expectativa también de sumarle a nuestro amigo Ademar, trío también, que podría sernos también una gran ayuda en La Paz, así que vamos a ir tomándolo también. A Omar Paredes con Inca Sports en Perú, en Lima. Tenemos también en Guayaquil a Alejandro Palomeque también, a Calancho, que ya lo tenemos también, a Carlos Osorio allá en Barranquilla, a la Noticia Express en Venezuela también, que ha tomado nuestra señal. Y bueno, nosotros en vivo para un canal de Estados Unidos como Rey Electro Sports, y por supuesto también en prácticamente 5 palabras, mi querido César, te pregunto, el comentario del entretiempo, ¿qué se espera para este compromiso? 5 palabritas, presentación de Gemelos, César. Y más responsabilidad para el equipo de Cano de meterse nuevamente en la rienda, de ganar los 3 puntos para que pueda alejarse de su perseguidor. Recoleta, meterse de lleno para poder un poco pelear en los primeros puestos lugares. Perfecto, muchas gracias, mi querido César. También la gente que se va llegando con nosotros aquí en este canal, donde tratamos de llegar de manera importante para que se pueda vivir este duelo entre Recoleta y Olimpia. Lo mueve Recoleta, César. Sí, señor, se hizo un minuto, se está haciendo un minuto de silencio. Vamos a ver Recoleta. Vamos a ver el equipo de Recoleta. Ahora sí, se cumple el minuto. Está para arrancar el compromiso. Está para empezar, para que la gente nos siga a través de nuestro canal con Rey Electro Sports, el canal del Mundial y Más Deporte Paraguay. Estaremos en el Mundial, Dios mediante, si no explota todo esto antes, A ver si no se animan ahí los iraníes, los yanquis también, que se van peleando ahí por un pedacito de petróleo. Si no explotamos todos, estaremos en el Mundial, Dios mediante también. Vamos a ver, ahí está para autorizarlo el minuto de silencio en el partido aquí en el Estadio de los Defensores del Chaco, con 35 grados de temperatura y los corazones que van acompañando también con altísima temperatura. Está preparado Barzajut para mover el compromiso. Corazones atentos a lo que va a ser este gran compromiso, equipos que se enfrentan por la Sudamericana y en el torneo local también. No podrían quedar en el mismo grupo, les aseguro que no va a quedar en el mismo grupo, va a tener que pasarse, así que no se van a enfrentar en esa fase de grupo los equipos paraguayos, que se queden tranquilos. La disputa sí, sudamericana, podemos llamarlo un duelo de Sudamericana también entre Recoleta y Olimpia, lindo espectáculo que nos van a regalar en esta jornada. Por eso va a ser de muy altísimo nivel, un nivel internacional, obviamente, no con la experiencia del decano, tricampeón de América también, campeón del mundo en ese certamen continental también. Ahora está todo preparado para el arranque del compromiso, lo va a pitar Derlis López, va a autorizar, se espera segundos nada más para el arranque. Estaba el minuto de silencio también.
Otra vez se hace demorar. Ahora sí, empezó el partido, arrancó el compromiso para Rey Electro Sports, para Más Deporte Paraguay, el canal del Mundial, quien le relata a su amigo de siempre, Julio Alberto Cazón, en los comentarios el querido César Ramón Arévalos, nos acompaña Oscar Quintana Juniors, en vivo estamos aquí en el Estadio de los Defensores del Chaco, torneo Apertura, 10ª fecha, en este partido del torneo paraguayo, 10ª fecha, acá arrancó en el Defensores, ya está la primera pelota que ya se va disputando para medio sector, consigue un lateral para el equipo de Olimpia que vuelve a recuperar el compromiso, la vuelve para atrás Raúl Cáceres, la tiene para Vera, ahí está con Gamarra, intenta salir Olimpia, para Rodríguez, ahí está con Olimpia más atrás, hasta la portería de Olveira, va tocando desde atrás, otra vez con la salida para Vera, la tiene Olimpia, otra vez para su portero Olveira, Olimpia que se juega atrás, espera que Recoleta avance para arriba, lo persigue Persajuta, Mateo Gamarra, pelota con velocidad, atención que no pudo sacarlo, termina recuperando del más por el sector izquierdo, quiere encarar, quiere pasar la marca, gana acá en el fondo de cancha por el sector izquierdo, quería ganar el tiro de esquina, pero Derris López seguro marcó. Ahí estaba, hacer saque de meta para Recoleta, primer intento de Olimpia, casi sale bien y un error defensivo en el camino, César. Así mismo, para paliar este intenso calor, no lo dude. Agua Fiore, pedidos al 085 295610. Agua Fiore, lo mejor. Bueno, perfecto, primeros instantes, primeras movidas en este compromiso también. Ahí va saliendo un poco complicado lo de Nelson Ferreira, va sacando por el medio. Mañana estamos nuevamente con otra transmisión. Mañana un clásico de barrio, César, ¿no? Sí, señor, Barrio Obrero contra Santísima Trinidad. Perfecto, mismo horario, 18:30, ¿no? Sí, señor, para el compromiso de Nacional, que es el tercer escolta de Olimpia, que recibe a Rubio Ñu. Perfecto, ahí estaremos y a mitad de semana, el día miércoles, estaremos para Rubio Ñu, Cerro Porteño de Dios mediante también, y el jueves con la Conmebol Sudamericana. Atención que se viene por ahí nomás, quiere buscarlo Olimpia para sacar Recoleta que intentaba arriba, a 3/4 de cancha también tratando de presionar, ahí se viene, vamos a ver ahí jugando Figueredo, vamos a ver, va a levantar el centro al corazón del área, de cabeza lo sacó Vera. Peligroso el centro dentro del área, para mí que ya estaba empujando el jugador, es lo que menciona el árbitro, va a ser salida para Olimpia, la falta en perjuicio del jugador Decano que está en el piso, hay fútbol paralizado, César. Sí, señor, hablamos de Raúl Cáceres, el lateral derecho que ya se recupera, recordemos también que el día miércoles el lanzamiento de la camiseta oficial de la selección paraguaya. Es verdad, vamos a tratar de llegar, mediodía, ¿verdad, César? Y está medio difícil llegar por el horario. Vamos a ver si podemos llegar también. Esto va a ser en donde. En un shopping. Villamorra. Galería. Ah, en Villamorra. En Villamorra, sí señor. Bueno, vamos a ver si podemos llegar para el mediodía entonces para la presentación de la nueva piel albirroja del Mundial. Con la marca de siempre, ¿verdad, César? También seguramente nosotros tenemos nuestra indumentaria. Lo más importante es tener la indumentaria de Gemelos, que es la más linda y es la que nos viste a nosotros en el Mundial, César. Así mismo, hablando de Gemelos, ya me confirmaron que ya está nuestra nueva prenda para el Mundial. Ah, bueno, perfecto. Entonces, con las nuevas indumentarias, ¿cómo sería una? Y porque se hizo 2 pedidos. Un combo. Sí. Uno de los combos. Porque si no, uno nomás nos vamos a vestir. Explícame bien, porque. Ah, bueno, ya. Bueno, si no, uno queda desnudo. Bueno, ahí está. Va jugando el equipo de Olimpia. Gracias a Gemelos que nos viste también la tienda deportiva que usted tiene que visitar también para su equipo de fútbol. Para su. No hace falta ni siquiera jugar al fútbol también para tener indumentaria Gemelos. Alguno, por ejemplo, te dice: yo no juego al fútbol, ¿para qué voy a tener remera? Igual. Podés tener una remera empresarial también, ¿verdad, César? Sí, de todo. Puede hacer sport, caminata, muchas cosas. Puede al gym, de todo. Claro, exactamente. Te viste Gemelos, la forma que Gemelos nos viste a nosotros también en el Mundial. Atención, Recoleta con mucha posibilidad en la media luna. Atención, va tratando de generar por derecha el remate. Piso el área, en la cabecera. Llegó nomás Figueredo, un remate que buscaba los pies de los recoletanos. Termina quedando en las manos de Gastón Olveira. Interesante la llegada de Figueredo, César,
Asimismo, lateral derecho, el que lucha en la camiseta número 14, el remate seco a ras del suelo, muy seguro Gastón Olveira. Interesante también el calor. Acordate que nos hidratamos. ¿Con qué agua, César? Agua Fiore. Agua Fiore también nos hidrata, nos llena de energía. Así para tener un jugador dentro y fuera de la cancha con Aqua Fiore. Algunos que ya se llevan para la casa también el Aqua Fiore. También dice para que rinda como un jugador. Ahí está, se viene el equipo de Olimpia. Raúl Cáceres levanta el centro, intentaba dentro del área, atención Olimpia, otro cabezazo más, a ver si puede llegar, le pegó al arco, el arquero Nelson Ferreira termina tapando, pisó el área, Huguito Quintana, mamita querida, ese remate era para abajo, pero el arquero la termina sacando con los puños por arriba. Ay, un calambre de mano seguramente se termina llevando. Qué tapada de Nelson Ferreira. Primera advertencia de Olimpia y tiro de esquina, César. Así mismo la primera llegada del equipo plagiado, el primer córner que va a tener del lado izquierdo. El minuto de silencio fue por la muerte de esta semana que pasó. El campeón del año 1979, Rosa Torres, arquero. Mirá vos. Mis pésames entonces a familiares, amigos, a todos, al público de Cano también, que no llevó la cinta negra, pero bueno, obviamente la remera también ya es negra. En recordatorio a uno de los campeones del 79, entonces, de esa manera. Hay saque de meta entonces, César, no pasó nada en el tiro de esquina, ¿no? Sí, señor. Bueno, nos aprovechó también. Interesante lo de Quintana. Y yo te digo a modo de comentario también, César, para mí lo de Quintana tenía que ser para pegarle por abajo y no por arriba. No se le elevó demasiado esa pelota. Así mismo, mi querido Julio, Olimpia que empieza a asustar la primera jugada clara dentro del partido. Sobre el minuto 6 lo tuvo el equipo plagiado. Sí, señor. Y creo que era para pensarlo un poco más. A veces uno, viste, va mirando de afuera, pero me daba la sensación que sí le pegaba a ras del piso por abajo. Bueno, obviamente también uno tiene que jugar con la secuencia del juego, que cuando demoras también para pegarle, se te enciman los jugadores, pero era para pegarle por abajo, creo yo, porque el arquero por arriba me parece está imbatible lo de Nelson Ferreira, la primer gran tapada que ha tenido, ya ha tenido intervenciones también Gastón Olveira, así que un partido de altísimo nivel. Quédate con nosotros con Ray Electro Sports, con Ojo de Halcón también, con Más Deporte Paraguay, el canal del Mundial. Aquí vas a vivir con nosotros el Mundial. Atención, viene el saque manual de Cáceres dentro del área, pero había un pecho que tenía la pelota, pero no estaba para nadie. Dejaba la cuchara servida, no la comió nadie. Atención, Gamarra abriendo por la izquierda. Ahí está el Coyote, retrocede para Gamarra. Todavía en su terreno para el equipo de Olimpia. Juega para el medio con Richard, ahí está. Se viene Ortiz, el capitán que controla, lo persigue uno de atrás también. Todavía sigue con el toque por el medio. Vamos a ver si todavía se presenta con posibilidades para el equipo de Olimpia. Adrián Alcaraz aguantando la marca de pivot. Otra vez Richard, el cambio de frente por la izquierda no llegó al punto que tenía que llegar. Termina sacando, ahí estaba, sacando como podía también Monzón, pegando en el Coyote. Va a ser lateral salida para el equipo de Recoleta. Intentó Olimpia, va saliendo Recoleta, César. Intenta Olimpia, es el que tiene la posición del balón momentáneamente. Y bueno, Recoleta espera que tenga una equivocación para poder concretar el gol. Sí, señor. La gente que nos sigue acompañando, déjanos tu comentario también de quién crees que va a ganar el partido. A ver si Oscar también nos acompaña para el tema de la encuesta también. ¿Quién creen que va a ganar el partido? ¿Será Recoleta? ¿Será Olimpia? También para que la gente siga votando, para que nos deje sus reportes de sintonía. Ya voy a ir leyendo a todos nuestros amigos también. Atención que se va ganando Parsahut. Va ganando una pelota dentro del área. A ver si lo encara. Señor, le pegó nomás al arco. Ahí estaba San Olveira. Qué cerca que estuvo Parsahut. Para mí, la dudaste, hermano. Termina sacando Olveira, César. Así mismo que le gana su marcador, saca el remate. Sí, señor. Hay un tiro de esquina en puerta. Con el expreso de Cano llegando también en esa última que tuvo ahí también posibilidad para Recoleta. Parsahut, te digo que dudaste, ahí estaba, pero gran tapada de Gastón Olveira también, una gran pelota de Parsahut,
lo terminó para mí hasta dudando para buscar. Ahí se viene el tiro de esquina, autoriza el árbitro principal al segundo palo pasado, no estaba nadie. Se termina perdiendo por raya de fondo, va a ser saque de meta. El capitán que termina levantando lo de Wilfrido Báez. Una pelota que prácticamente fue un olímpico y se terminó perdiendo fuera del campo de juego. Va a ser saque de meta para Olimpia. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 10 minutos de la primera parte del compromiso. El resultado lo vivís con Gemelo. 0 para Recoleta, 0 para Olimpia. Llegada sin mucho que contar en este último tiro de esquina, César. Así mismo, el directivo César Antonio Cruz por campeón en el Recoleta. Así mismo, el directivo César Antonio Cruz. Perfecto, muchas gracias a la gente que nos van acompañando también. Muy buenos números en Rey Electro Sports para acompañarnos. Dejando tu mensaje desde qué parte del mundo nos van acompañando. A toda la colectividad paraguaya que nos escucha en Buenos Aires, en la Argentina, en Gran Buenos Aires, en las provincias de Resistencia, Corrientes, Chaco, al sur también, allá en Tierra del Fuego, algunos rincones que son medio difíciles, Neuquén, La Pampa, amigos del continente. Y por supuesto también a los que nos van escuchando en Montevideo, en Santiago de Chile, en San Pablo, en Río de Janeiro, en gran parte de Brasil también, en Mato Grosso, Estado Sur, Ciudad del Este, Iguazú. Gente que nos van acompañando en Perú, en Lima, en Bolivia, en La Paz, en Santa Cruz, en Ecuador también, en Guayaquil, en Quito. En Colombia tenemos grandes amigos también, en Barranquilla, tenemos gente en Medellín, en Bogotá, en Venezuela, en Caracas, ahora después del conflicto también que se va reordenando todo también. Y bueno, gran parte de los Estados Unidos también, en Nueva York, en New Jersey, en Miami, en Los Ángeles, en California. Partido donde va a jugar la selección paraguaya el día 11 de junio. Allí estaremos, Dios mediante también, si nos acompañan también para el Mundial. Tenés que suscribirte al canal. Atención, se viene Raúl. Ahí se viene jugando por ahí el equipo de Olimpia con Juanfer Alfaro, jugando al medio para Delmas. Lo terminan madrugando. Vamos a ver, y ahí una falta. Lo terminan tocando, el árbitro dice que siga nomás. Ahí está Richard. Continúa el equipo recoletano, abriendo por la izquierda y ahora se lo llevó puesto. Ay. Se lo llevó puesto al jugador de Recoleta, Juan Vera. Observa el cartoncito amarillo, el árbitro no dudó. Me quedan dudas de esta jugada, César, Correcto. Derly Fabián López, la jugada que recibe el golpe es Aldo González de parte del 22, Juan Vera, que recibe sobre el minuto 12 la primera tarjeta amarilla del árbitro. Sí, señor, una corrida de Aldo González. Y hay un doctor homónimo, amigo mío, que se llama Aldo González. Saludos al doctor Aldo González también en la ciudad de Carapeguá también. A todos nuestros amigos del 9º departamento, un saludo, un cariño, que nos van escuchando también a través de Rey Electro Sports y Más Deporte Paraguay. Un país, un continente en sintonía. Ahí está. Algunas indicaciones, Nelson Ferreira, hablando con el técnico Jorge González también. Hay tiro libre para el equipo de Recoleta, casi pegado por la banda izquierda. Juan Franco que le va a pegar. Vamos a ver qué pasa en esta. El 38 que le va a pegar. Dos hombres en la barrera. Ahí está, levanta el centro, al corazón del área. No lo cante, no lo grite, no se abrace. Que aquí no ha pasado nada, más que silbido que ha pasado por la cancha, César. Lo que pasa es en la auténtica receta de chipa que ocupa en San Lorenzo lo tiene Chipería Oscarcito. Chipa tradicional, chipa de Viena picante, butifarra, cocido. Pedidos al 0986 916757. Chipería Oscarcito, Julio. Sí, señor, la receta mágica de Chipería Oscarcito. Y se nos ríe Oscarcito también cuando hablamos de Oscarcito. Estamos hablando de la chipa Oscarcito. Que no se tome el querido Oscar también. Oscar Quintana Jr. La mejor chipa del Paraguay. Con la receta auténtica de KQP. Atención que se viene Olimpia del Más ganando fondo de cancha por la zona izquierda. Se mete dentro del área de mata cruzada. Adrián tiró, remató. ¡Gol!
Olimpia, 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 Olimpia. El Decano que termina buscando ahí donde tienen que estar los goleadores. Y Del Mas que terminó ganando a fondo de cancha por la izquierda, se metió dentro del área. El buscapié. Ay, qué remate también. Sutil, suave, tranquilo. Y termina ganando detrás del jugador también, lo de Monzón. Ay, 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 lo termina acostando Adrián Alcaraz, la experiencia de estar en el lugar indicado con la pierna zurda nada más que para empujarla. Llega antes de los 15, antes del cuarto de hora, se pone en ventaja el equipo de Olimpia, César. No quiero equivocarme, pero le da mérito a Hugo Quintana del lado izquierdo que ingresa como juega en su casa, cruza ese balón. Y ahí está el goleador. Adrián Alcaraz sobre minuto 14, pierna zurda suave, adentro ya el Decano está ganando. Sí, señor. Llegó el gol para el equipo de Olimpia en el minuto 14. No lo esperaba nadie. Coyote Rodríguez también participando en esa jugada. Y Del Mas. Qué bien que entró Del Mas. Qué bien lo terminó habilitando también a lo de Rodríguez. A Del Mas, César. Impecable dentro del área, ¿no? Sí, totalmente. Y el arquero que tuvo un poco ahí de participación, que no pudo cerrar correctamente esa pelota cruzada. Y bueno, ahí está el goleador Adrián Alcaraz para dar el primer grito de gol en el defensor del Chaco. Sí, señor. Lo de Monzón también. La pelota que se termina escurriendo dentro de las piernas. Como soltando una lágrima termina pasando ahí en ese sector también. Y bueno, lo de Adrián Alcaraz. Realmente la suerte, lo del goleador también que lo va acompañando en el partido. Una falta de Richard sobre Wilfrido Báez. Hay tiro libre para Recoleta, César. Sí, señor. Tiro libre que corresponde a la zona derecha para el equipo canario. El equipo canario, entonces, aquí se vive la emoción del fútbol a través de Ray Electro Sport y a través de Más Deporte Paraguay. Quédate con nosotros prendidos, de altísimo nivel. Viene el tiro libre, la va dejando atrás el remate. No pudo nadie. Pasó de todo. Pasó como el viento, la pelota, todos estáticos, pero lo que no termina pasando es del ojo del asistente número 2 que termina observando la posición de adelanto, César. Correcto, el asistente número 2, José Mercado, para alzar el banderín porque estaba adelantado un jugador del Recoleta Fútbol Club. Sí, señor, el Recoleta Fútbol Club también. Vos te estás viviendo con nosotros a través de Ray Electro Sports, a través de Más Deporte Paraguay. También la emoción del juego, la emoción del fútbol y el próximo fin de semana para alquilar balcones, el clásico. Ya vamos a prácticamente a la segunda vuelta el día sábado. Lo de Guaraní Olimpia, César, ¿no? Así mismo, señor. Bueno, ahí se viene, ahí está nomás el equipo de Olimpia, jugando por la izquierda, Quintana, la pelota que llevaba mucha velocidad, termina quedando en manos de Nelson Ferreira, buscando arriba, la pelota se desprende demasiado rápido, Nelson, y una pelota que se termina desaprovechando para Recoleta, para prestar atención, diría yo, Del Mas jugando por el medio, ahí la tiene Vera, abriendo por la derecha para que se venga lo de Raúl, intentando con Del Mas, vamos a ver, con Rubén Lescano primero. No pasó nada, termina defendiéndose el equipo del Canario. Termina rebotando en Raúl Cáceres. Quiso sacarla. La pelota que termina quedándose ahí nomás. Para que sea lateral que corresponde al equipo de Recoleta. Va a salir jugando. Toca y toca desde el fondo el equipo del Canario, César. Estación de servicio Petropar Bonpolejí, calidad garantizada, el litraje exacto y cordial. Y a lo personal, Petropar Bonpolejí, esquina Defensor del Chaco, Villa Lisa, a paso del Cruz Sol de América. Si hablamos a ayunar bien, en Santilla y Martiniano ayuda, el único lugar, Copetín León. Informe al 081 47 6778, Copetín León. Perfecto. Va a salir jugando Nelson Ferreira también. La va teniendo ahí cerquita con Figueredo, con Marota. Marota para Monzón. Este es Lucas. La tiene Recoleta que ya está 1-0 abajo. Va a tener que pelearla un poco más. Termina ganando Parzahú por el sector derecho que se recuesta. Sale de su zona de confort. Quiere cruzar la marca de Gamarra. Termina buscando adentro del área. El rechazo del Coyote. Termina perdiéndose por raya de fondo. Y tiro de esquina para el equipo de Recoleta. El segundo, el primero del lado derecho, el ataque de Reco. Se va defendiendo el equipo de Olimpia por ahora. Jugada peligrosa y un tiro de esquina en puerta. A ver qué pasa en esta acción. A ver si se viene el empate o no. Preparado Wilfrido Báez.
para poner los brazos arriba y pidiendo a Dios también, a Alá, a todos los jeroglíficos también para ver si se puede venir el empate. Levanta el centro dentro del área, termina sobrando, no le puede pegar nadie. Increíble, hay penal. Penal para Recoleta. Contámelo vos, César, el árbitro no dudó para pitarlo. No dudó porque tenía la mano abierta. Eduardo del Mar, que luce la camiseta número 20, fue por la mano izquierda. Sin dudar, se tomó esta determinación de Fabián López de otorgarle el penal al equipo canario. Y lo quiero observar en la repe, ¿eh? Estoy esperando la repe también para verlo. A ver lo que termina pitando el árbitro, porque a veces también tener la comodidad, la satisfacción, ahí los jugadores también tienen, mirá vos, tienen también en el banco de suplente para observar la jugada. Me parecía que eso no estaba permitido, pero me parece que igual lo están haciendo. Me lo va a decir el César y sí le termina pegando en la mano, para mí que es del MAS, Sí, es del MAS, sí señor. Pega la mano directamente en del MAS, que tenía el brazo levantado. Pero la pelota iba a ir para atrás igual, no iba para el arco. Esas cuestiones que uno va pitando mano. De mano a mano sí hay. Pero no tenía, la pelota no iba hacia el arco, te diría yo. Pero el brazo sí lo tenía levantado del MAS. Por eso el árbitro no duda, César. Así mismo, el encargado, su capitán Wilfrido Báez. Hasta ahora lo vimos dueño de todas las pelotas a Wilfrido Báez, César. Sí, corner, tiro libre y penal. Hay penal para Recoleta. Atención que aquí puede estar una de las jugadas más importantes del partido. Frente a frente a Olveira. 12 metros, 11 pasos. 2 actores para una misma escena. Va a autoriza el árbitro, viene el remate, el arquero Olveira. Tapó Olveira. Ay. Termina tapando Olveira, no lo pueden creer, todos se abrazan del MAS, incluso lo felicitó a Olveira. Hay tiro de esquina para el equipo de Recoleta, no se puede creer, César, otra vez a Olveira. Así mismo, el buen momento que está pasando el portero paraguayo, digo paraguayo porque ya está nacionalizado, y bueno, busca un lugar para el Mundial en esta oportunidad. Lo demostró porque está pasando un buen momento, lo detuvo. Un penal que le pegó muy fuerte, ángulo derecho, con la mano izquierda. Le dice, Olveira, aquí estoy yo, y no lo puede empatar el recodo. Yo te digo, a modo también lo de Olveira, estaba en la posición normal, no hay un adelantamiento, fue perfecto, fue lícito lo de Olveira también, en los tiempos claves que ha necesitado Olimpia también. Y te digo más. Termina tapando con la mano derecha y la mano izquierda, que termina haciendo un saludito al Faro, ¿verdad, César? Haciéndole, acá estoy, profe, ¿no? Me parece una cosa así, me imagino algo así. Y te viene a ser así, magnífico la detención del penal para que pueda mantener esta victoria. Parcialmente el equipo franqueado un gol contra 0. Sí, señor, por ahora se mantiene el 0 en este compromiso. A ver si la gente nos va dejando también sus comentarios. Recién estaba Mercedes Benítez también en lo que va de este partido. Muy buena cantidad de audiencia, te digo que vamos a tener un muy buen número, me parece, hasta para un nuevo récord, me parece. Me quiero animar. Ya le preguntaré a Oscar Quintana Jr. también la cantidad de suscriptores, la cantidad de visualizaciones también, la cantidad de interacciones en nuestro canal también, la gente que se va sumando con nosotros a través de Ray Electro Sports, a través del canal del Mundial, a través de Más Deporte, y eso nos llena más de energía. Ahí está, se viene otra vez Recoleta, por ahora no se rompe el 0 gracias a la gran tapada, y por ahora te digo también la figura del partido, Richard Ortiz, que termina sacando del área, la despeja como puede y lateral ofensivo para el equipo de Recoleta. Y la figura del partido ya lo vas teniendo en el podio a Olveira, César, ¿no? Sí, señor, es el que tiene la llave. Necesitas un cerrajero, el automóvil Cerrajería General Santos. Solicitalo de tu celular, enviando un WhatsApp con tu ubicación y llegamos hasta tu domicilio. Avenida General Santos 750 y correo informe al 021 22 12 14 091 58 58 08. Cerrajería el automóvil General Santos y Olveira. Sí, señor, Olveira va teniendo la llave del partido, la llave de la ciudad, y vamos a ver, me parece que la convocatoria está para el arquero de Nacional, ¿verdad, César? En este
el Kili Rojas. Sí, señor. ¿Y Olveira? Todavía nada. Está esperando, creo que un documento todavía le falta. Julio, Sí, Oscar, voy contigo. somos, en Rey Electro Sport somos 2.300 viewers. Perfecto. Más de 2.000 dispositivos conectados también. Sí, Oscar. Y somos un total en este momento que estamos suscritos 3.373. Perfecto. Ahí va subiendo también la cantidad de suscriptores también. Quédate con nosotros. El canal del Mundial, Rey Electro Sport, peleando por arriba. Intentaba pelearla por ahí Quintana. Ay, termina siendo lateral que la va a ceder por un costado. Olimpia que se quiere dar un gustito de buscar el segundo. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti, que ya se presentó en el partido. 25 de la primera parte y el resultado lo vivís con gemelos. 0 para Recoleta, 1 para Olimpia. Se anima nomás el decano. Una pelota casi de la misma fórmula del primer gol. Terminan sacando de cabeza. Ya no quería complicación. Ahí estaba Juan Fara Alfaro. De cabeza Marota. Hay tiro de esquina para el equipo decano, César. El segundo del equipo de Cano, el segundo del lado izquierdo. Para que la gente también deje sus mensajes, desde qué parte del mundo nos van escuchando, hay interacciones de parte del público, déjanos tu comentario desde qué ciudad, desde qué parte del mundo nos van escuchando, al Chaco paraguayo, Pedro Juan Caballero, Villarrica, a todo el país, a Ciudad del Este, ahí viene el centro, al corazón del área, de cabeza la van sacando, voy a leer todos tus mensajes también para que nos sigas acompañando, termina ganando Juanfer, vamos a ver, intenta cruzar la pelota todavía dentro del área, lo quiere Olimpia, queda sobrando en el área, Coyote termina ganando nuevamente con velocidad, a ver si lo deja del Maza, vamos a ver un centro que termina pegando un rebote que termina favoreciendo otra vez, pero te iba a decir para Olimpia, termina saliendo el equipo del Canario, hay falta en la salida, no lo dejó salir Juanfer Alfaro, comete infracción, hay tiro libre, salida para el equipo de Recoleta en su terreno de juego, todavía en el partido, César. La consentida del patrón Urban Barry, la mejor picada y bebida bien fría. Informa al 0971 y reserva 340004. La consentida del patrón. Daba el renta carne de Richard Rolón, alquiler de vehículos, servicio remix. Evento ejecutivo nacional e internacional. Informe al 0981 11 90 19 0983 89 47 57. Dabal Renta Car. Ahí está César Fernández también conectándose con nosotros. Gracias por participar también en nuestra transmisión. Déjanos tu comentario, César, en qué parte nos vas escuchando. No al crack, a César Fernández, que deja también su comentario, también su dedito para arriba. Gracias por acompañarnos también. Por ahora está ganando Olimpia 1-0. Ya apareció la pelota Golti y por eso me parece que la victoria de Olimpia por ahora se está festejando en gran parte del país. Y la gran tapada de Olveira en uno de los penales y que le fue guiñando el ojo a Alfaro, no a su compañero Juanfer, sino al técnico, a lo de Gustavo Julio Alfaro. En su segundo nombre hace todo por él. Ahí se viene el equipo de Olimpia, buscando una pelota dividida dentro del área, termina rechazando como puede, a 3/4 de cancha, otra vez recuperando Quintana, abriendo por la izquierda para que se venga la proyección del Coyote, levanta el centro, el corazón del área, Adrián Alcaraz que frente, la pelota por encima del travesaño, no lo cante, lo grite, no lo abrace, ahí termina perdiéndose la pelota por raya de fondo, hay saque de meta para Recoleta y hay tiempo, me parece, si no vi mal la seña del árbitro, hay tiempo para hidratarnos, vayan a tomar Aquafiore, dijo Derlis López. César. Sí, señor, para paliar este intento, no lo dude. Aquafiore, pedido al 085 29 56 10. Aquafiore, lo mejor, clínica privada Moreno, sobre atendido por los mejores profesionales, nutricionistas. Usted está con sobrepeso, no lo dude. Mariscal Estigarribia 1051, entre Brasil y Estados Unidos. Informa 021 11 886 091 20 70 30 en clínica privada Moreno Azorero, luz baja, diseño e impresiones Luis Carlos Chamorro Cabrisa para Guarín 67, casi teniente Pareña. Informa al 0984 47 61 35, luz baja, diseño e impresiones Golden, seguridad privada física para empresas, domicilio, eventos deportivos sociales. Informa al 0972 202 20, Golden, seguridad privada. Indumentaria deportiva y casual de productos sublimados, regalo empresarial, lo encontrás en Gemelos. Informa al 0985 120025. Gemelos, aire soluciones inmobiliaria S.A. Contactarnos al 021 604 8081 93 45 82. Aire soluciones inmobiliaria
S.A. Goltipay, Industria Deportiva Balones Conectando Profesional de Equipamiento Deportivo Integral, Uniforme Empresariales e Industriales. Informe al 099-431-2336, 0992-222790 Goltipay. Perfecto, gracias César. También mientras que los jugadores se hidratan con Aquafiore, igual que nosotros también con Aquafiore, la mejor agua del país, también puedes aprovechar para hidratar tu vehículo en Von Poleschi, en Villa Lisa también, con Petropar Von Poleschi también. Cargale energía a tu vehículo, hidrata tu vehículo con el mejor combustible de mejor calidad, del mejor precio de Asunción, del país y el mundo. Ahí los que te cargan combustible, el único en el país, es que cuando vos pedís tanque lleno, el playero, como le decimos en Paraguay, o la persona encargada de atenderte, de proveerte el combustible, pisa la manguera porque te dice tiene que ir todo el combustible. Y así eso va ganando confianza, va ganando gente también. Por eso prefieren Petropar Von Poleschi en Villa Lisa, César. Así mismo, señor. Está en la esquina de Mariscal Estiga Rivia, a paso del Cruz de América. Perfecto. Vamos marcando el tiempo de juego también con Golti. 30 minutos de la primera parte del compromiso. Por ahora está ganando el equipo de Olimpia. Resultado presentado por Gemelos, la tienda deportiva que nos viste en el Mundial. Recoleta 0, Olimpia 1. Ya tuvo un penal Recoleta a favor y lo tapó San Olveira, que es la figura del compromiso. Vamos a saludar a nuestros amigos también. Ahí está César Fernández, dice desde Capiatá. Gente de Capiatá presente en nuestra transmisión. ¿Será ruta 1? ¿Será ruta 2? ¿En qué parte de Capiatá será? Ahí estuvimos viviendo. Ahí saludamos al querido Daniel Toro Balbuena, también que es de Capiatá. Saludamos a Plácido Ayala, dice, hola, estoy escuchando desde Buenos Aires, soy Plácido Ayala. Un fuerte abrazo también para Plácido Ayala. A ver que nos deje también sus comentarios de qué parte de Buenos Aires. Atención que se vende el equipo de Recoleta, queda pasando la pelota dentro del área. A ver si lo aprovechan para Wilfrido Fáez, no terminan sacando, no caza fortuna. Ay, termina buscando por ahí. Espínola lo quiere buscar dentro del área, a ver a qué no da. No da tregua en el área, termina sacando. Repito, para Plácido Ayala que nos va escuchando en Buenos Aires. ¿Será provincia de Buenos Aires? ¿Será en la capital de Buenos Aires? ¿En qué parte de Buenos Aires nos va escuchando Plácido Ayala? Dejanos tu comentario, dejanos tu mensaje. ¿Desde qué ciudad? ¿Desde qué parte del mundo nos estás escuchando? Y también para Víctor González, que nos va escuchando también en nuestro trabajo en el día de la fecha. Hoy día sábado 14 de marzo. En la semana estaremos también con el partido entre Rubio Ñu Cerro Porteño desde la Arboleda. El día miércoles, el día jueves estaremos para el sorteo del certamen continental en lo que va a ser la Sudamericana y la Libertadores. En la fase de grupo hay una falta de Richard Ortiz sobre Wilfrido Báez, César, Sí, señor, rápidamente ya se cumple. Perfecto, continúa nomás. Eso me iba a decir, ¿no? No, te iba a decir Víctor González, no será Peteco. Vos sabés que se me ocurrió, se me ocurrió, ¿será que está escuchando a Víctor González? Homónimo, como Peteco, puede ser, todo puede ser. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahí está, se viene Olimpia, Adrián Alcaraz que encara dentro del área, se junta a los rivales, intenta ganar, termina perdiéndose el esférico, doble marca, triple marca sobre un jugador que realmente le da mucha potencia a Olimpia y esta vez con potencia demasiada, diría también, que terminó saliendo el esférico por raya de fondo. Hay saque de meta para Recoleta, César. Para paliar este intenso calor, Agua Fiore, pedido al 095-29-56 de Agua Fiore, lo mejor. El directivo César Antonio Cruz por Capiari le recuerda sí al fútbol y no a la violencia. El minuto sagrado del partido. 33 de la primera parte. El minuto sagrado. Ñandeyara año, como dicen algunos también. La edad de Jesucristo para nuestros amigos de habla hispana de Latinoamérica. Ahí se va buscando todavía para el equipo de Recoleta que intenta abrir por la cancha, por la zona derecha. Termina consiguiendo el saque manual. Pegón del Mas. Lo va a seguir jugando Fieredo, que toca al medio. Se juega para Franco. Ahí está Espínola. El cambio de frente para que se venga corriendo por ahí, por ese sector. Lo recibe y se frena Ríos. Atrás para Espínola. Sigue teniendo para Franco. Está buscando con Marota también. Atrás, con línea de 3 queda el equipo de Recoleta que tiene que arriesgar. Dos equipos de la Conmebol Sudamericana
que el jueves estarán en el sorteo, estarán en el bolillero. Olimpia será cabeza de serie de la Conmebol Sudamericana. Recoleta está en el bolillero 4, digo bien. Ahí está Nelson Ferreira, levanta por la zona izquierda, el cabezazo de Wilfrido Báez. La juegan al medio. Ahí está Báez, se viene Wilfrido. Intenta buscar, pelota que la deja al vacío dentro del área. Termina ganando, la perdió. Olveira levanta al medio, el remate. Parsahud, el arquero Olveira, en 2 tiempos, perdió el esférico y lo terminó capturando otra vez la pelota. Increíble lo de San Olveira. Y marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 35 de la primera parte del compromiso. El resultado lo vivís con gemelos. 0 para Recoleta, 1 para Olimpia. Está ganando por la mínima diferencia. Qué problema que tuvo Olveira y después lo pudo solucionar, César. Y bueno, y Kevin Parsahud, que es un jugador que siempre suele marcar los goles, esta vez está mojado la pólvora, parece, Julio. Me parece, hasta que te digo, un poco, no sé cómo decir, un poco blando a la hora de definir sería, César, me parece el término para Parsahud, ¿no? Muy candil. Exacto, como sin ánimos en esa también definición, en las 2 veces, ¿eh? Ahí está Del Mas, levanta el centro, al corazón del área, de cabeza no le pudo dar de lleno. Atención que la tiene Olimpia. Ahí está Juanfer Alfaro, que intenta cruzar, intenta ganar, ya la perdió con Wilfrido. La pelota que se viene por un costado va a ser lateral, que corresponde al equipo de Recoleta. Por el sector izquierdo va a ser salida para el equipo del Canario en su terreno de juego todavía, César. Y bueno, trata el equipo canario, pero no tiene profundidad ni definición por el momento. Los voladores que suele tener en el equipo titular. Si esto fuera brasilero, le podríamos decir la canariña también, ¿verdad, César? Sí, totalmente. En un término más portugués. Ahí está. Olimpia tendrá posibilidades de viajar a Buenos Aires, a Río de Janeiro, a Caracas, a Bolivia, La Paz, y muchas posibilidades. Muchas posibilidades, César, en lo de Recoleta, que puede venir a Buenos Aires también, con Racing, con River. Y vamos a ver. Por ahí están todos, César, en lo que va a ser este certamen continental, que ya me estoy comiendo las uñas también de saber, de la intriga, de dónde van a quedar los equipos paraguayos también en esta fase de grupos de la Conmebol Libertadores y la Conmebol Sudamericana. Recordate que está Cerro Porteño, que está Libertad en la fase de grupos de la Libertadores, los únicos que nos van a representar en este certamen continental, en la Sudamericana. Olimpia y Recoleta, 4 equipos nada más este año, César, poquito este año, Sí, señor. 4 equipos solamente. Ahí se viene, la va buscando Del Mas, se le abrió demasiado la pelota, atención dentro del área, no la pudo controlar. Increíble, lo que se acaba de perder Olimpia, hasta ni tiene nombre, te digo. Ahí va buscando por el medio Franco, muy tibio a la hora de pasar la pelota, vuelve a recuperar tranquilamente el equipo de Olimpia. Hasta Recoleta juega con la dudabilidad de sus propios jugadores, esa a la hora de atacar, ¿eh? Totalmente, es lo que está procurando Olimpia, y va a tener su tercer córner. Y va a tener, no, perdón, no es córner, es lateral. Bueno, va a ser lateral para el equipo de Olimpia. Vamos a ver. Por ahora se frena un poco también, un tanto, parecía tiro de esquina, pero Marota termina rechazando la pelota, no sale por raya de fondo, sale por raya de costado. El rechazo de Marota en el área, la pelota que buscaba dentro del área va a ser lateral para el equipo de Olimpia, para el sector derecho. Lo va a cumplir, lo va a jugar Raúl Cáceres, se la deja Rubén Lescano. Va a tomar corrida, va a tomar impulso para que juegue el Lescano. Raúl Cáceres, que lo va a buscar. Ahora sí se viene. Ahí está Raúl, levanta la pelota dentro del área, la peinaba, la pelota que cae de milagro en la rodilla de Quintana, no lo puede controlar, lo termina sorprendiendo esa pelota, pero al que no sorprende es a Nelson Ferreira. Aquí llegó Olimpia, César. Bueno, creo que Olimpia está más cerca del segundo que Recoleta del empate. Sí, señor, está más cerca el equipo de Olimpia. 39 prácticamente, casi cerca de los 40 en esta primera parte. Qué rápido se nos fue el compromiso. Qué rápido se va marchando este partido, pero ahora está ganando por la mínima diferencia el equipo de Olimpia.
Ahí está, mañana estamos nuevamente cumpliendo con otro partido más entre Nacional y Rubio Ñu en el estadio del Arsenio Rico. Mismo horario, 18:30. Atención que se viene el equipo de Recoleta al cambio de frente para que se venga Figueredo, pisa el área. Se viene Figueredo, el remate que pega en Coyote Rodríguez que termina rechazando después. Hay lateral ofensivo para el equipo de Recoleta y nosotros marcamos de a poco también el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 40 de la primera parte. 40 del compromiso. El resultado lo vivís con gemelos. 0 para Recoleta, 1 para Olimpia y lateral ofensivo para el equipo del Canario. Le intentó peinar Paxahut, mientras que Mateo Gamarro de atrás ya estaba rechazando. Pelota por el medio, vuelve a recuperar 3/4 de cancha el equipo recoletano. Vamos a ver el equipo del Deco. Ahí está el Reco, atención, se viene la descarga por la izquierda para Aldo González, intenta ganar, quiere ganar fondo de cancha, lo tiene y lo persigue Raúl. Ahí está Aldo, retrocede para que se venga nomás la subida de Ríos. A ver por el medio nuevamente buscando a Franco. Ahí está Espínola, le pegó a la gradería norte. Y el silbido acompañando esa pelota. Se le levantó demasiado a Espínola. No lo pueden creer. No lo puede creer Jorge González. Cuando no te salen las cosas, no te salen, te dice, ¿eh? Así estaba llegando Recoleta, César. Y mirando un poco la trayectoria de Kevin Paxahut, él estuvo en la sub-20 con la selección paraguaya. El registro del equipo franjeado, así como están jugando, creo que ya no pertenece más, por eso está jugando contra su club. Ah, sí, es verdad, ¿eh? Está jugando en Recoleta y me parece que ya no pertenece. ¿O será que lo compró Recoleta, César? Y no, y si le compró es por esa circunstancia. Si no, se pone una cláusula a donde debe poner un monto de plata para que pueda jugar contra su club. ¿Y será que pusieron la cláusula nomás? No creo, yo creo que para mí ya es el registro de Recoleta. Bueno, perfecto, entonces hay una falta, 3/4 de cancha para el equipo de Olimpia y me parece que eso le saca lo lindo al fútbol también, César, de esa cláusula. Yo sé que el dinero es importante también, pero en definitiva, si tu ex club te marca los goles y bueno, tuviste la confianza en él, me parece que es algo que hay que sacarlo definitivamente porque está bueno ver a los jugadores jugando todos los partidos, ¿o no, César? No sé si estamos de acuerdo o no en ese punto que económicamente es importante, pero que en materia del fútbol le resta mucho al juego, ¿no? Yo creo que estoy de acuerdo contigo y debería sacarse esa cláusula que juegue contra su club por algo. El club ya lo largó, entonces el jugador debe demostrar por qué lo llevó. Claro. Claro, aparte que si supongamos que juega contra su ex club, ponele jugador de Cerro que sea contra Olimpia, si el jugador termina jugando mejor contra su ex club, a lo mejor levanta también y va a levantar o sea, va a valer un poco más, ¿verdad? Porque él va a tener la atención, va a jugar un poco más, va a jugar un poco más motivado contra su club para que lo puedan ver también y le resta eso, ¿verdad? En algunos jugadores puntuales, no en todo, porque a veces vos puede ser que también esté la cláusula de por medio, pero doy coilan de jugador. En este caso, como de Kevin Paxahut, es importante para Recoleta porque ha tenido situaciones, no ha podido marcar, pero todavía no termina el partido. Hay mucho todavía en el juego, César, ¿no? Sí, totalmente. Y además que es el goleador del Recoleta Fútbol Club. Por eso lo terminan dejando dentro del campo de juego para mí. ¿O será que pagaron la cláusula? Vamos a ver. Ahí termina jugando por ahí el equipo de Olimpia ganando fondo de cancha por la izquierda. Terminó en el cruce. Figueredo termina ganando. La deja por un costado. Ay. El que tuvo que salir a cortar las papas fue Marota, te digo, ¿eh? Fue Marota el que termina buscando la pelota, ya es lateral para el equipo de Olimpia. La hicieron rápido, el rechazo otra vez de Marota, detrás Travilla, pero termina sacando, juega con Espínola, todavía no la pueden sacar del todo. La juega para Franco, una pelota que va para atrás, ahí está Figueredo peleando. La pelota que la juega sobre el punto del córner, el banderín que también entra a jugar. Juega Adrián Alcaraz. A ver, se van disputando la fuerza Figueredo. A ver qué pasa en esta pelota que no salió. Termina sacando limpiamente Figueredo. Hasta con elegancia te diría. Y la falta
de Richard nuevamente. Y esto no era para cartoncito que lo termina desplazando el jugador de Recoleta. Decime vos, César, si vos lo viste. Podía haber aparecido la segunda tarjeta amarilla en el equipo franjeado, pero sabe que Richard por lo menos debe cometer 2 más para poder recibir una tarjeta amarilla. Sí. ¿Se va a jugar? Sí. Sí, Oscar. A ver, no te copié bien, Oscar. A ver si... ¿Tiempo agregado? 2 minutos. Bueno, 2 minutos entonces. Se me adelantó el querido César también. Hay tiempo cumplido, 45. El tiempo presentado por Golti. Ya hay tiempo presentado por Golti. Por ahora el resultado lo vivís con Gemelo. 0 para Recoleta, 1 para Olimpia. Hasta los 47 vamos, César, ¿no? Así mismo hasta los 47, lo que indicó César Rolón, el cuarto árbitro. Perfecto. 47 entonces. Iremos en esta segunda mitad. 2 más nada más. No hay tiempo para más. Para mí que se merecía un poquito más. Hasta 3 te diría. Hay una falta en perjuicio del jugador de Olimpia. Le reclama Marota. Le dijo, ¿por qué no sacaste el cartoncito amarillo contra Richard? Me parece lo que termina diciéndole. Una falta sobre Adrián Alcaraz que lo termina tomando también. Hay tiro libre para el equipo de Olimpia. Enojado Marota en esta última. 45 y medio. 46 de 47. Está preparado Quintana y está Coyote Rodríguez para levantar esa pelota. Ahí está Quintana para levantarlo. A ver si le pega Quintana o Coyote. Se viene la autorización del árbitro. Levantó Quintana. De cabeza lo termina sacando. ¿Cómo puede la gente de Recoleta todavía? Tiene una pelota atrás. Levanta por arriba buscando a Parza Hook. Hay otro cabezazo más. Otro envión, un ping-pong de cabezazos. Mateo Gamarra. El rechazo de Figueredo. No quiere complicaciones. El lateral que corresponde al equipo de Olimpia. 48 y medio de esta parte del partido. Coyote que lo va a cumplir. Todavía hay tiempo para seguir jugando en esta primera mitad. Se la deja para Del Mas. Otra vez para Coyote la devolución que fue muy tibio. Muy tibio. Retrocede para Figueredo. Va a levantar arriba. Pegó en un jugador de Olimpia. Y lateral que corresponde al equipo de Recoleta. Hay lateral que se va a cumplir. Vamos a ver si el árbitro va a dejar jugar después de esto. Hay tiempo cumplido. 47 de 47. El árbitro que todavía espera. La juegan al medio. Ahora sí. Me parece que el árbitro infla los pulmones. Marca el círculo central. Dejaron de correr. Dejaron de funcionar. Acaba de terminar la primera mitad del compromiso. Lo está ganando Olimpia 1-0. Y a ver, algunos agarrones dentro del área. Adrián Alcaraz con Aldo González. Se lo reclama el árbitro. Ay, ay, ay. Lo que queda en esta primera mitad del compromiso. La tarjeta amarilla para Rubén Lescano. Porque lo empujó a Wilfrido Báez. Ay, ay, ay. Pasó de todo antes del cierre de la primera parte del compromiso, César. Así mismo, al finalizar hubo un poco de nervio y sale la segunda amarilla para Rubén Lescano, minuto 47. Y Juan Vera también el otro, ¿no? Ah, correcto, Juan Vera, el de Olimpia. Juan Vera. Sí, señor. De Olimpia. Ya. Salió entonces, sí. Él fue el que recibió sobre el minuto 12. O sea, Sí. Olimpia tiene 2 tarjetas amarillas. Sí, señor. Y el 19. Sí, señor. Así mismo es. Ahí vamos a mirarlo nuevamente también para que no queden dudas también antes del cierre de esta primera mitad del compromiso. Sí, Oscar. Te paso el chat. Sí, decímelo. Mandamos saludos a César Fernández que dice que es Capiata. Perfecto. También mandamos saludos a Plácido Ayala que dice: hola, estoy escuchando de Buenos Aires, soy Plácido Ayala. Y Aidana Villalba dice: Víctor González. Perfecto, muchas gracias a nuestros amigos del continente también que nos van escuchando a través de Rey Electro Sports, a suscribirse, a darle like, a compartir nuestro trabajo en el día de la fecha también para que podamos ser muchos más y que podamos estar en el Mundial acompañando a la selección paraguaya que el día miércoles estará en el Paseo La Galería también presentando su nueva piel,
la nueva camiseta del albirroja para el Mundial. Ojalá que Dios nos pueda también acompañar al Altísimo en primer lugar por darnos la posibilidad de poder estar en cada escenario deportivo, a ver si nos da esa bendición de poder estar el día miércoles. El día miércoles vamos a estar también para Rubio News Cerro Porteño. Se adelanta las fechas también, así que por ahí estaremos 18:30, Rubio News Cerro Porteño, en vivo desde la Arboleda. Ahí lo invitamos también al querido Oscar también a retransmitir nuestra señal también. Mañana estamos por la fecha número 10 todavía, el compromiso entre Nacional y Rubio News también, partido que vamos a presentarlos con lo que es Radio Electro Sports y Más Deporte Paraguay. ¿Hay algo que haya quedado antes de liberarte en esta primera mitad, César, para ir a la pausa? No, recordar que el día martes en la Asociación Paraguaya de Fútbol ya se va a anticipar esto con los nuevos sponsors que va a estar marcado en la nueva piel de la selección paraguaya, y el miércoles en la galería se va a hacer oficialmente el lanzamiento. Perfecto, ya lo liberamos al crack, también vamos a hacer la tanda virtual y después venimos, 5 minutos después venimos con la tanda también de César también, que va a hacerlo a viva voz también, y después el comentario de lo que nos dejó esta primera parte. Oscar, ¿cuántas visualizaciones tenemos hasta ahora? Hasta este minuto tenemos 4.104. Perfecto, esperemos que la gente también nos acompañe en el segundo tiempo para levantar, para alquilar balcones, un partido que ya tuvo de todo. El gol de Olimpia de Adrián Alcaraz en el minuto 14, la tapada de Olveira también de Wilfrido Báez, estuvo para empatarlo el equipo de Recoleta, no se pudo dar, así que nos vamos a la pausa, mi querido Oscar, y ya retornamos. Perfecto, ¿cuánto tiempo? ¿5 minutos? 5 minutos y retornamos para que la gente nos siga acompañando a través del canal de Rey Electro Sports y Más Deporte Paraguay. Perfecto, en 5 minutos regresamos.
Bueno, retornamos de la pausa entonces. Gracias a la gente que nos acompaña, que nos apoya siempre también. La oscuridad total ya sobre el estadio de los Defensores del Chaco también cada vez va oscureciendo un poco más temprano, 19:30 prácticamente, la oscuridad plena sobre el compromiso. Retornamos para el segundo tiempo, vamos a ir con la tanda completa con el crack y después venimos con el comentario del querido César también para este partido que nos llena de emoción, que ya gritamos la emoción del gol con el gol de Adrián Alcaraz en el minuto 14. Lo está ganando Olimpia 1-0, César. Para perder este intenso calor, no lo dude. Agua Fiore, pedido al 085 29 56 10. Agua Fiore, lo mejor. El directivo César Antunes del Club de Sport Capivari le recuerda así al pueblo y no la violencia. La auténtica receta de la chipa que ocupé en San Lorenzo lo tiene Chipería Oscarcito. Chipa tradicional, chipa todo de Viena, picante, butifarra, cocido. Pedido al 096 91 6757. Chipería Oscarcito. Tania Tabarelli Joya, sucursal General Aquino Luque, sucursal Avenida España, Complejo La Torre. Informa al 0972 23 56 84. Tania Tabarelli Joya. Estación de servicio Petroparbón Poliqui, calidad garantizada y litraje salud y cordialidad. En lo personal es Petroparbón Poliqui, esquina Defensor del Chaco, Villa Lisa, a paso del Cruz Sol de América. Si hablamos a ayunar bien en Santísima Trinidad, no hay duda. El único lugar, Copetín León, informa al 081 47 6778. Copetín León, necesitas un cerrajero del automóvil. Cerrajería General Santos, solicítalo de tu celular. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación y llegamos hasta tu domicilio. Avenida General Santos 754, informe al 021 22 12 14 081 52 58 08. Cerrajería Automóvil General del Santo, la consentida del patrón Urban Barclay, la mejor eficaz y bebida avión fría. Reserva 071 34 0004. La consentida del patrón Dama el Rentacar, de retorno en el alquiler de vehículos, servicios, remía, eventos ejecutivos nacionales e internacionales. Informa al 081 11 90 19 093 89 47 57. Tabal Rentacar, Luz Baja, diseño e impresiones Luis Carlos Chamorro, Cabriza, Paraguarismo 67. Casi Tenente Fariña.
Informes al 094-47-61-35, luz baja, diseño e impresiones. Clínica Privada Moreno Solero, atendido por los mejores profesionales nutricionistas. Usted está con sobrepeso, no lo dude. Manejar el cigarrillo 1051 entre Brasil y Estados Unidos. Informa al 021 11 886 y 0981 2070 39. Clínica Privada Moreno Solero, Golden. Seguridad privada física para empresa, domicilio, evento, deportivo y sociales. Informa al 0972-200-220. Golden Seguridad Privada. Indumentaria deportiva y casuales, productos Tunima. Regalo empresarial, lo encontrás en Gemelos. Informa al 0985-120025. Gemelos. Aire Soluciones Inmobiliarias S.A. Contactanos al 029-604-86-081 93-45-82. Aire Soluciones Inmobiliarias S.A. Gold TPI. Industria Deportiva de Balones con estándar profesional y equipamiento deportivo integral. Uniforme empresariales e industriales. Informa al 0994-3993-0992-2227-90. Bueno, ¿qué podemos decir de esto? 47 minutos vividos de esta primera etapa donde el equipo franqueado está llevando los 3 puntos y se aleja de su archirrival que es Cerro Porteño. El equipo que demostró que supo tener ese balón en el medio sector y supo capear, supo demostrar su goleador, porque es el goleador, Adriano Alcaraz, sobre el minuto 14, con una certeza, suavidad, con la pierna izquierda lo manda al balón. Y Deportivo Recoleta tuvo la ocasión. Recordemos que en el minuto 22 hubo una mano del jugador Eduardo del Mar, el número 20, lo ejecutó el penal. Su capitán Wilfrido, me parece la buena intervención de Gastón Olveira, el buen momento que está pasando en el equipo franqueado para desviar ese balón y que siga ganando el equipo franqueado. En este segundo tiempo tendrá que jugarse de toda Recoleta, o si no, Olimpia lo puede llenar canasto frío. Perfecto, muchas gracias, muy amable. Ya están retornando los protagonistas dentro del campo de juego. Oscar, voy contigo para lo que va haciendo también todos los detalles. A ver si podemos poner la encuesta también para el segundo tiempo. Es medio tarde, pero igual podría llegar a sumarse también si la gente cree que va a ganar la Olimpia. Si cree que lo va a empatar Recoleta, sería la encuesta para el segundo tiempo, Oscar. Bueno, lo espero a Oscar también entonces para el retorno de este arranque de la segunda parte, donde ya comentó el crack. Sí, Oscar. Ahorita te pongo la encuesta. Perfecto, también los dispositivos conectados. Y hay variantes en el equipo Olimpia. Me parece que se va Ríos, por lo que estoy viendo. Y, a ver, se viene el 31. Me parece que se viene Vargas también. Vamos a ver. Se fue Gamarra. Y ya autoriza el árbitro. Ya empezó el juego. Arrancó la segunda parte. Arrancó el segundo tiempo. Lo vivís con lo que es también Ray Electro Sports. Para todo el continente, para todos nuestros amigos de Latinoamérica, Más Deporte Paraguay, que les relata a su amigo de siempre, Julio Alberto Cazón, en los comentarios el querido César Ramón Arévalos, y por supuesto nos acompaña Oscar Quintana Juniors. Arrancó el segundo tiempo, hay novedades en ambos equipos, César. Sí, creo que ingresó 31 en Recoleta Fútbol Club, el equipo local Manuel Sub, y quedó en vestuario el 18 Pedro Ríos. En el equipo franqueado ingresó el número 14, Gustavo Vargas. Te voy a confirmar. Se fue Gamarra, César. Gamarra. Se fue el 15. Sí, señor. Gustavo Vargas, ¿no? Gustavo Vargas, camiseta número 14. Perfecto, se fue Mateo Gamarra. En lo que va del arranque del segundo tiempo se fue Ríos y entró el 31, me dijo el apellido. Manuel Schupp. Ah, qué difícil es esa, Manuel Schupp, entonces, Sí. un poco cuesta como pronunciarlo más que nada, pero no es difícil. Voy contigo, Oscar. Tenemos 4.589 dispositivos conectados. Sí, ahí está entonces Manuel Schupp Astigarraga. Hasta el segundo apellido es difícil, César, El segundo apellido es más largo que el Rosario. Sí, Manuel Schupp, el número 31, entonces
los que ya están jugando en esta segunda parte del compromiso. Viví con nosotros la emoción del juego, la emoción del fútbol a través de Ray Electro Sports, el canal del Mundial, y por supuesto también con Más Deporte Paraguay. Dejanos tu comentario acá abajo, dejanos tu ciudad, la ciudad donde estás escuchando, así como ya lo hicieron gente de Capiatá, que no sé si es Ruta 1 o Ruta 2, ya reporte de sintonías de Buenos Aires, la colectividad paraguaya que nos escucha en el mundo. Hay gente de España escuchando, de Inglaterra también. Atención, vamos a ver. Se viene Olimpia nuevamente, que quiere el segundo, el taquito, se lo deja para Delmas. Pelota que va cruzando el área, no lo puede aprovechar nadie. Qué cerca que estuvo Olimpia, se lamenta. Ay, 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 qué cerca que estuvo el equipo de Olimpia, César. Así mismo lo tuvo primero Huguito Quintana, lo cedió porque estaba mejor ubicado Eduardo Delmas. Saca un remate desacomodado que pierde una magnífica oportunidad de Olimpia de aumentar el segundo gol. Sí, señor, y Rubén Lescano que no se avivó, ¿eh? Me parece que lo tomó dormido esa pelota, César, ¿eh? Pareciera que sí. Sí, señor, ya está en marcha, ya está en juego el compromiso también en esta segunda parte, también para que la gente nos siga acompañando. Ya se fue Gamarra, ya se fue Río, ¿sí? Hablando de España y Europa, creo que es de madrugada ya con el horario nuestro de allá. Y son 6 horas más, si no me equivoco. Sí, creería que son ya... A ver si hacemos los números. ¿Cree que lo haga en vivo? 20, 30... 20, 21, 22, 23, 24, son 12 y media, ¿no? La 0:30, o me equivoco, o calculo mal. Hace 20, 21, 22, 23 y 24, que sería 0. Me imagino 12:30, son 5, creo, si no me equivoco. Mientras que en los Estados Unidos, hora del centro y México, son 2 horas menos, era mi querido Oscar. Creo que se equivocó, Julio, de 1:30 de la madrugada. 1:30. Bueno, 6 horas entonces, sí, señor. Es que usted tiene los números, estamos calculando en vivo. Yo lo que quiero es otro número bien grande, Julio, estoy esperando ansiosamente. Bueno, a ese número, súmeme para ese número también, ¿eh? Sí, ahí me voy a acordar de los amigos, bueno. Bueno, perfecto, entonces la va jugando para el equipo de Olimpia, Recoleta, que quiere profundizar, quiere buscar por el lado izquierdo. Ay, 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 si le muestro lo que estoy degustando, ese palito que está ahí, ¿eh? Bien saladito, ¿eh? Me hace acordar de usted. Sí, tengo acá, tengo el mate y tengo la mesa también, tengo el mate y el cosito, así para ir degustando también, para que la gente nos siga acompañando. Sí, hoy llegó también lo de Oscarcito, ¿verdad? Y llegó, en la mañana pasó por Don Kiko León para las mejores empanadas de la ciudad de Asunción. Sí, Oscarcito llegó con el canasto vacío, ya vendió todito. Pero bueno, llegó bien entonces para él. Para él sí, pero para mí no. Bueno, acuérdate que mañana estamos con la fecha número 10 todavía entre Nacional y Rubio Ñu. El día miércoles estaremos con Rubio Ñu otra vez, pero ante Cerro Porteño, duelo para alquilar balcones. El jueves estaremos en la Conmebol Sudamericana y la Conmebol Libertadores para el sorteo de quiénes van a ser los grupos. La intriga total. Marcamos el tiempo de juego, las llaves, sí señor, la fase de grupos, tanto para la Libertadores, tanto para la Sudamericana. Ahí estaremos con Ray Electro Sport y Más Deporte Paraguay también, haciendo las transmisiones exclusivas desde el lugar de los hechos, como tiene que ser. Una transmisión nunca antes hecha así, de la forma en que lo vamos a hacer, ¿verdad? Bueno, marcamos el tiempo de juego con Golti. La verdad tiene que ser de Golti. 50 de partido, 5 de la segunda parte. Y el resultado lo vivís con Gemelo 0 para Recoleta, 1 para Olimpia. Está ganando por la mínima diferencia el Decano. Llegó primero a golpear con gol de Adrián Alcaraz. Recordemos que lo de Recoleta, que tuvo un penal, ya me va a decir el crack también en el minuto de juego. Atención, una pelota con profundidad dentro del área dividida, no puede llegar para Sahut, termina sacando Gustavo, el Tutu Vargas, la juega al medio, la introduce para que la juega. Nomás ahí está Huguito Quintana, se viene con Delmas, una pelota con velocidad para buscar a Adrián, que no la pudo controlar, llevaba mucha fuerza por el medio otra vez, ganando Adrián con la ayuda de Delmas. El cambio de frente de Richard para que se venga la proyección para Rubén Lescano. Ahí está Lescano que quiere encarar, buscando por derecha para Raúl, se viene con Raúl, se apoyan al Faro. La tiene Olimpia.
Alfaro para Raúl. Ahí está Cáceres, pelota con velocidad. Se viene Rubén dentro del área, termina ganando. El buscapié. Marota de cabeza, la termina rechazando prácticamente el primer palo. Se viene por el medio para que se venga Parsahut. Sobre el círculo central, el autopase que no llega. Primero llega el Coyote. Retrocede para San Olveira. Llegó limpia. Intentó llegar Recoleta, César. Bueno, trató de un decir porque no está siendo preciso como para poder decir que Recoleta busca el empate. Pase indeciso. Se viene la segunda variante en Olimpia. Se viene Casaca 26, Richard el Cachorro Sánchez. ¿Y quién se va a retirar? ¿Quién es el más flojito, César? Eduardo del Mas, el 20. Sí, me parece que sí también, ¿eh? A pesar de que él hizo la jugada para el gol de Adrián. Pero en esta segunda parte vamos a ver. Ahí se viene la variante, voy contigo, César. Sí, señor, se retira, así como lo habíamos dicho, el 20 Eduardo del Mas para que pueda ingresar 26 Richard Cachorro Sánchez. Sí, señor, ex Racing, que ha jugado por Argentina también en un último momento también. Se viene Richard Sánchez en el equipo de Olimpia, 2 Richard. Y esto también, sí, Julio, te escucho. Argentino, creo que ya volvió otra vez Arce con un gol. Perfecto también, ya lo voy a buscar. Ahí mismo me pongo en campaña también para buscarlo. Si hay gol de la gente del fútbol paraguayo, de la gente de Paraguay también, en esto que se está jugando por ahora, Platense y Vélez está ganando 1-0. Minuto 37. Bueno, vamos a buscar en la fecha 10 entonces. Usted me dijo que viene de perder ante Barracas, ¿no? 2-1, ¿sí? Y bueno, vamos a buscarlo entonces. En esa oportunidad marcó el otro paraguayo, Florentín. Bueno, vamos a buscarlo también. Por ahora una pelota dividida por ahí. Intenta llegar otra vez Olimpia. Hay lateral ofensivo para el equipo, para el cuadro de Cano. Lo va a cumplir Raúl. Se demora, lo hace lento, tranquilo. Para dejar más intriga sobre el resultado. ¿Será que lo empata Recoleta? ¿Será que lo gana Olimpia? Dejanos tu comentario acá desde qué parte del país nos vas escuchando. Pedro Juan Caballero, gente del Chaco paraguayo también presente, gente de Buenos Aires, gente de Capiatá, no sé si ruta 1 o ruta 2, pero están escuchando en Capiatá también, nuestro trabajo. Recupera el equipo y la pelota que queda por el medio. A ver, hay brazo, hay falta de Parsahut. Sí. Sobre el capitán de Olimpia. No, sobre Vera. Sí, sobre Vera la falta. Falta sobre Vera. Reclama Parsahut, pero la falta ya está pitada. Ahí está lo de el Pablo Vitamina Sánchez también. Charlando con su asistente también. Ahí está Richard. Profundidad para Rubén Lescano. Pelota que recibe de espalda, retrocede, la tiene Olimpia, a ver, hay lateral, quedó sentido, otro jugador de Olimpia, pide calma, Richard que le reclama al árbitro, hay otra falta más, César. Sí, señora, es el sector de Vic Albirroja, la falta sobre el jugador de Olimpia que va a tener un tiro libre. Bueno, ahí está entonces la gente que nos sigue acompañando, que nos sigue dejando su votito de confianza para que de esa manera nosotros podamos seguir sumándonos también a lo que se va dando en este compromiso en todos los pormenores del partido. Bueno, ahí se viene el centro, el corazón del área, Adrián al segundo, bueno, el segundo palo al primero y después el rechazo es defensivo, ¿no? Termina tocando Richard también el último en tocar, dice el árbitro principal. Hay saque de meta para Recoleta, marcamos el tiempo de juego con Golti, la pelota tiene que ser de Golti, 55 del compromiso, 10 de la segunda parte, el resultado lo vivís con gemelos, 0 para Recoleta, 1 para Olimpia, César. Así mismo, señor, para paliar este intenso calor, no lo dude, Agua Fiore, pedidos al 0985-2956 de Agua Fiore, lo mejor, el directivo César Antonio, el Club de Sport Capivari, le recuerda sí al fútbol y no a la violencia. Perfecto, entonces, para que la gente nos siga acompañando también a lo largo y a lo ancho del continente, 20:30 se viene Cerro Porteño Trinidense también, otro partido para que se pueda alquilar balcones también
Ahí está, sale el equipo de Recoleta al medio. Coyote Rodríguez para Sánchez. Coyote, la tiene Olimpia. Vamos a ver, se va movilizando. Más atrás para el Tutu Vargas. Este para Vera. Lo persiguen a Vera. Termina saliendo con Raúl. La juegan al medio. El cambio de frente, a ver, para Adrián. Recibe Adrián, a ver qué pasa con Adrián. Pasó de 1, pasó de 2 el remate y a pique termina tapando a un hombre. Termina tapando Marota, va a ser lateral que corresponde al equipo franqueado. Todavía sigue en zona de peligro, insiste Olimpia, César. Así mismo, hablando de torneo, ya se hizo el filtro del torneo categoría y zona intermedia. 2026, la primera fecha, anuncia este compromiso para Guarí. Atlético Club Deportivo Santaní, Fernando Lamora, Encarnación Fútbol Club, 3 de noviembre, 12 de junio, Villalle, General Caballero de Juan León Mallorquín, Deportivo Carapeguá, Guaireña Fútbol Club, Doctor Benjamín Acebal, Resistencia Sport Club, Atlético de Metarucho en la América, Tacuarí Fútbol Club y Deportivo Cabretá, Independiente Campo Grande. Bueno, si la entendí bien, Carapeguá juega de visitante y Paraguarí de local. Va a jugar en el estadio municipal. Van a intercambiando también, sí señor. Y el clásico del 9º departamento se va a jugar en la 7ª fecha. Paraguarí de local, no sé si en ese caso se jugará en el estadio municipal. Me parece que Paraguarí seguramente lo va a llevar a otro lado. Va a tener que buscar otro escenario y lo más probable, ya me anunciaron, podría ser, si es que no juegan esa fecha, 7ª fecha me dijo, ¿verdad? Sí. Si es que no juega ahí Guaireña, no, Guaireña juega local, pero el día puede cambiar. Bueno, ahí está entonces. O sea, usted dice que, y yo creo también que Paraguarí no va a jugar de local ante Carapeguá más que nada. Después todos los partidos sí va a jugar de local en el estadio municipal, pero en ese partido puntual en la 7ª fecha me parece que va a jugar de visitante. La fecha que le toca a Carapeguá de local va a ser en la fecha 22 para el ida y vuelta. Qué partido que vamos a tener en ese compromiso, ¿eh? Qué partido. Y no tiene que ser, no sé dónde puede ser, si no es no puede ser en la capital, ¿no? Me acuerdo, puede ser Itagua. Puede ser en Itarán. Puede ser en Itagua. No, el Olimpia de Itá no le va a quedar acorde, ¿eh? ¿Por qué sí? Y porque es chico. Entonces por ti no, Olimpia de Itá es bueno, tiene toda la gradería, Julio. No, es chico. Lo vi, es chico para... El chico es Olimpia Deportivo Iteño. Es chico, ¿eh? Conozco el Olimpia Ciudad, pero es chico, ¿eh? Entonces iría a Itagua. Yo digo que hasta no reúne la seguridad necesaria del Olimpia de Itá. Yo creo que hay que descartarlo. Y Itagua, no sé, también hay que ver, porque el tema es que se van a encontrar pues las barras. Ese fue el problema. Sí. Y bueno, que hagan lo que hicieron hoy acá, en la carpa azul y a desnudarse. Sí, y podría ser eso también. Pero el problema no es lo para entrar en la cancha, sino afuera no es el problema. Después no lo es. Ese es el tema. Yo creo que lo de Villarrica, lo del Guairá, podría ser efectivo porque uno puede ir por una ruta, la gente de Paraguarí, la gente de Carapeguá puede ir por el lado de... Igualmente se van a encontrar allá en la punta, ¿verdad? Pero no hay caso, no hay caso. Pero el que podría ser... salvo que Paraguarí termine jugando. Y después... Ya a partir de la 7ª fecha juegan los dos de local. Atención, bien Olimpia. El remate por arriba le termina quedando mal para Rubén Lescano. No lo pueden creer. Hay tiro de esquina para Olimpia, César. El primero en este segundo tiempo, el primero del lado derecho. Increíble, la gente se sigue sumando con nosotros a través del chat del canal. Richard Sánchez, una pelota para Richard Ortiz y pisando casi el área. El remate... un poco tapado de Rubén Lescano. Termina consiguiendo el tiro de esquina. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 60 del compromiso. 15 de la segunda parte. Ahí está Richard Sánchez para levantarlo. Ahí viene el centro de cabeza. Adrián no pudo llegar a ser efectivo. Del rebote se viene otra vez por ahí Huguito Quintana. La pelota que va pasando toda el área. Se pierde por rayos de fondo y saque de meta. Salida para el equipo de Recoleta. No pasó nada. No lo cante, no lo grite, no se abrace. Va a ser salida para el equipo del Canario, te digo. Y hay una sensación también extraña en el partido. Vamos a ver. Lo vamos a observar para que la gente también se siga conectando con nosotros a través del chat del canal. Para que la gente se siga dando el votito de aliento.
Ahí está la gente que se sigue conectando con nosotros. Ahí va levantando por ahí. La tiene Olimpia. La va jugando por un costado. La retrocede para el Coyote Rodríguez. La juega al medio. La entregaron mal. Intersecta el equipo de Recoleta. Parzajuk la juegan al medio. Y está Franco abriendo por la izquierda para que se venga la proyección de Aldo González. A ver qué pasa con Aldo. Se toma su tiempo. Otra vez para Franco. Lo espera Espínola. Ahí está Espínola. Jugando Espínola. Ya entregó mal. La tiene Olimpia nuevamente. Ahí está Sánchez. Una pelota en diagonal. Para que se venga Rubén Lescano. Lo espera Adrián Alcaraz. A ver qué pasa dentro del área. Termina intersectando por ahí. La tapada con la mínima, con la justa. Va saliendo el equipo de Recoleta en su terreno de juego. Ahí vamos a ver otro rechazo de Vera de cabeza. La tiene por el medio. Wilfrido Báez. Abriendo por derecha. Se viene Figueredo, la corrida, la zancada con mucha velocidad. Quiere llegar Figueredo, encara para su cuerpo, para su personal, para la zona izquierda, para el medio. La termina recuperando, un poco sucio la jugada, pero termina recuperando el equipo de Recoleta. Ahí la va jugando Franco. Barreto, Eliezer. La juegan al medio, otra vez para atrás. Ahí está Monzón, este es Lucas. Ahí la va jugando. Todavía intentando llegar. La va jugando el equipo de Recoleta. El rechazo es del Tutu Vargas. Va a ser lateral ofensivo para el equipo de Recoleta. Lo va a cumplir Figueredo. Atención de altísimo nivel. Partido de ida y vuelta que estamos viviendo. A 1000 por hora este compromiso. Saludos para Pelis Gratis Latino, dice. El canal que hay que ver. El partido, dice. No sé si está dejando por ahí también. La gente que sigue votando. Por ahora 22% dice que gana Recoleta, 78% dice que gana el equipo de Olimpia. La gente que va dejando en el chat también sus comentarios. Atención, la pelota que se va a perder por raya de fondo. Va a ser salida para el equipo de Olimpia. No pasó nada, llegó Wilfrido Báez, no lo pueden creer. Se vienen dos variantes en Olimpia, el 11 y el 37, si no veo mal. Para el equipo de Cano. A ver las variantes, se va Adrián Alcaraz, César. Se va Adrián Alcaraz para que pueda ingresar el delantero 11, Carlos Sebastián Ferreira. También ingresa el norteño, el concepcionero Bernardo Romeo Benítez. Con la casaca 37 confirmo quién se retiró. Bueno, se fue Adrián Alcaraz. Se fue Quintana, César. Correcto, ya el número 28. Sí. ¿Y el 37 es el nombre, me dijiste? Perfecto. Bernardo Romeo Benítez, usted que le encuentra las ciudades también a cada jugador. Interesante también. Bueno, ahí está. 76% dice que gana Olimpia. 24% dice que gana Recoleta. ¿Será? ¿Lo empatará Recoleta? Le preguntamos a la audiencia. ¿Lo empatará Recoleta o lo ganará Olimpia? Sí, César. La gran incógnita que me preocupa. Sí. Cuando arranca la intermedia, está marcado el 3. Y justamente el 3 es Viernes Santo. Y a lo mejor es estimativo nomás. A lo mejor empieza el sábado. El 4, sábado sí. Santo, sí. Bueno. Porque el 3 arranca el sudamericano sub-17 masculino. Bueno, otro más también para sumarle. Vamos a ver si la Semana Santa estamos por Paraguay o no. Pero por ahora hay que hacer buenos números. Atención, en el canal, en Rey Electro Sports, en Más Deporte Paraguay, tenés que sumarte con nosotros, a dejarnos tu dedito para arriba, el pulgarcito para arriba para que se sigan sumando. Marcamos el tiempo de juego con Golti, la pelota tiene que ser de Golti, 65 de partido, 20 del compromiso. El resultado lo viví con Gemelo, 0 para Recoleta, 1 para Olimpia, viene el centro, el segundo palo, no llegaba para cerrar Lescano. La pelota que se pierde por raya de fondo. A ver si lo toca el jugador de Recoleta en esa última, como que la termina peinando. Y hay tiro de esquina para el equipo franjeado, César. El segundo del lado derecho del ataque franjeado. Ahí está María Salcedo, dice. Gracias, María Salcedo. Déjanos tu pulgarcito para arriba y déjanos tu ciudad también. ¿Desde qué parte del país estás escuchando? O si estás fuera del país también acompañando. Hay gente en Argentina, en Buenos Aires, en España, en Europa, en el mundo acompañando Rey Electro Sports. Un canal de los Estados Unidos para todos nuestros amigos de habla hispana. Viene el centro, al corazón del área, el rechazo. Ahí lo termina peinando mal. No lo cante, no lo grite, no se abrace Sánchez, que reclama al árbitro. ¿Qué le reclamará?
La jugada muy rápida. Sí, César. Le cuestionó que era córner para Olimpia y el árbitro le dijo, no, visto bien, no es córner. A ver. Y es muy difícil, César. Mitad y mitad prácticamente el cabezazo. Muy apretadito. Ahí saltó el 35, Barreto, y saltó Juanfer Alfaro también, Pero mitad y mitad, te digo. Más de Alfaro que Barreto. La tiene Olimpia nuevamente. La juega Lescano. Retrocede para Raúl Cáceres. La tiene Olimpia. Más atrás para Vera. Toca y toca desde el fondo el equipo franjeado, César. La auténtica receta de la chipa de Cancún, San Lorenzo lo tiene. Chipería, Oscarcito, chipa tradicional, chipa sobre bien picante porque lo ha recogido. Pedido al 0986 9167577. Chipería, Oscarcito, Tania Tabaré y Joya. Sucursal Avenida General Aquino Luque. Sucursal Avenida España, Complejo La Torre. Informa al 0972 23 58 84. Tania Tabaré y Joya. Perfecto, muchas gracias, mi querido César, también para que la gente se siga conectando con nosotros también a lo largo y a lo ancho del continente. Gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias por decirle presente también a nuestro trabajo siempre, porque para nosotros es muy importante. Cada pulgarcito para arriba nos llena de alegría, César. Sí, señor. Hablamos de la estación de servicio Petropar Bonpoleski, calidad garantizada y litraje salto y cordialidad. En lo personal es Petropar Bonpoleski, esquina de Defensor del Chaco Villalista, a paso del Cruz Sol de América. Si hablamos a ayunar bien. En Santísima Trinidad no hay duda, el único lugar. Copetín León, informe al 081 4767 78. Copetín León. Perfecto, muchas gracias también para la gente que nos sigue acompañando a lo largo y a lo ancho del continente también, que nos deja su voto de aliento, su votito de apoyo también para seguir sumando cantidad de suscriptores, para que de esa manera también se queden con nosotros, a darle like, a suscribirse a nuestro trabajo en el día de la fecha. De verdad que muy agradecido siempre con todos los que nos dan el pulgarcito para arriba y nos dice presente también en la transmisión, porque para nosotros es sumamente importante cada trabajo en cada momento del partido, y para nosotros sigue sumando un me gusta, un like. Ahí está Argentina, dice María Salcedo. ¿De qué parte de Argentina, María Salcedo? También nos va comentando que de Argentina está escuchando nuestro trabajo también. Hay fútbol paralizado, César. Necesitas un cerrajero del automóvil, cerrajería General Santos. Solicita de tu celular, envíalo un WhatsApp con tu ubicación y llegamos a tu domicilio. Avenida General Santos 750, correo informa al 021 22 12 14 091 52 58 08. Cerrajería Automóvil General Santos. Si hablamos a ayunar bien, Santísima Trinidad, no hay duda. El único lugar, Copetín León, informe al 081 47 6778. Copetín León, Julio. Las mejores empanadas, sin dudas, Copetín León, las mejores de Asunción. La chipa la tiene Oscarcito. Hacer tu pedido también, la puedes hacer. La masa también puedes comprar de Oscarcito, ¿verdad, César? Sí, para Semana Santa que ya llega todo. Sí, que ya se acerca todo, hay que hacer el pedido. Mi señor, para ir amasando. 40.000 el kilo, César. ¿O cuánto era? Por ahí, vamos averiguando. Sí, la mayoría 40.000, no sé si se mantendrá. Pero vamos a ver. Ahí lo va teniendo el equipo franqueado. Y no es caro de 40.000 guaraníes. 10.000 pesos para la gente que tiene peso argentino. 10.000 pesos argentino, que es prácticamente nada. Para la gente que vive en Argentina, casi nada. En Casero dice, mirá vos, barrio de Casero, será cerca del Parque Patricios. María Salcedo, escuchando nuestro trabajo también en el día de la fecha. Gracias por acompañar. Hay una falta de cara al arco, se queja Richard. Hay tiro libre para el equipo de Recoleta. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 70 del compromiso, 25 de la segunda parte. El resultado lo vivís con Gemelos. Serva Recoleta. 1 para Olimpia. Lo está ganando el Decano por ahora, por la mínima. Sí, Oscar. Te tengo noticias de la encuesta. Sí. En este momento, Recolectados va el 25% de Recoleta y el 75% de Olimpia, y tenemos 5.843 dispositivos conectados. Perfecto, queremos llegar a 6.000, entonces se viene el 24 en Recoleta, para ya anotarlo, el crack también, y el 21, sí señor. Hay tiro libre. ¿Será que después del tiro libre nomás, César? Sí, pero te cuento que viene el hijo del presidente de la institución de Recoleta Fútbol Club. Bueno, y juega porque... Bueno, ¿eso es bueno o es malo? ¿Eso es bueno o malo? No, porque había jugado su hijo, o sea, su papá, y luego de jugar salió un reglamento que ya no puede jugar
un presidente o un directivo en ningún club del torneo. Bueno, perfecto, entonces ahí se viene. Le va a pegar Recoleta, pegó en la barrera, no pasó esa instancia. El segundo remate termina desviando en un jugador de Olimpia, va a ser tiro de esquina. Hay tiro de esquina para Recoleta, Franco le pegó último, César. Así mismo, señor, va a ser el segundo córner, pero el primero del lado izquierdo. Ahora sí se va el 6, ¿no? Sí, se va el 6 y se va el 11. Bueno, voy contigo, ¿no? Bueno, se retiró el número 6, hablamos de José Espínola, ingresa 21, Claudio Garay. Y se retiró el 11, Kevin Parzajú, para que pueda ingresar el 24, Thiago Vidal. Bueno, ahí está Thiago Vidal entonces, que ingresa en el equipo de Recoleta antes del tiro de esquina. Va a autorizar el árbitro. Viene el centro al corazón del área. El rechazo defensivo. Le pegó de afuera. Otra vez en la barrera. Y erró la pelota. Le pegó. Sí, de lleno erró la pelota. Ay, ay, ay. Cómo duele esto. Y el cartoncito amarillo sí, porque erró la pelota. No lo puede creer. Es el... Me parece Vidal. A ver. Dame la repe. Erró la pelota. Pegó en el jugador de Olimpia la pierna directa, si no lo vi mal. Lo vamos a ver en la repe también para que la gente nos siga acompañando. Sí, erró la pelota. Totalmente juega a la pierna del jugador. Sí. Totalmente errado. ¿Quién es el jugador, Julio? Sí, el 24, Vidal. Thiago Vidal, que recibe al ingresar nomás la tarjeta amarilla. Sí, entra con el cartoncito amarillo en la espalda. Le pegó, a ver, el número 24. 30 segundos para el cartoncito amarillo, César. Ni menos de 30 segundos. Sí, al ingresar no ya se va a hacer la falta. Sí, señor. Un saludo para María Salcedo. Dice que está escuchando en Casero. Será cerca del Parque Patricio. La gente que nos sigue escuchando en la Argentina, en Buenos Aires. Gracias por el acompañamiento de siempre. Ahí está la pelota disputada por el medio. ¿Será que lo gana Recoleta o lo ganará Olimpia? Déjanos tu comentario. Puedes votar en el chat también, la gente que sigue votando. A ver quién ganará el compromiso. Pelota que va hasta atrás. Ahí está el Tutu Vargas. Se anima y juega con Olveira. Otra vez para el Tutu Vargas por la zona izquierda. Vuelve con el arquero. Presiona el equipo de Recoleta. Quiere generar espacios. Lo presionan a Olveira. Abriendo por la derecha para que se venga con Raúl. Unos metritos más para adelante. Vuelve para atrás. Toca y toca desde el fondo el equipo de Olimpia. Sale por la zona derecha, César. Toma el rentacar de Richard Rolón, alquiler de vehículos, servicio, remedio, evento ejecutivo nacional e internacional. Informa 081 19 098 89 47 Toma el rentacar, la consentida del patrón. Urban Park, la mejor picada y bebida bien fría. Informe y reserva 0971 240004. La consentida del patrón. Julio, Sí, Oscar. 6020 dispositivos conectados. Pasamos los 6.000, gracias a la gente. Queremos llegar a 7.000. A ver si se viene nomás Recoleta, que no muy lejos del área. Termina sacando nuevamente el equipo de Olimpia. Se frena, lo busca. Ay, exceso de juego también. En esto se animó demasiado. Lo de justamente el número 37, Romeo Benítez, para mí que se pasó de rosca nomás. Ya está Carlos Sebastián Ferreira también en el equipo de Olimpia. Nosotros marcamos el tiempo de juego, miramos el reloj. Se viene Fernando Cardoso en el equipo de Olimpia, te digo. El quinto cambio. Sí, señor. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 75 del encuentro. 30 minutos de la segunda parte del compromiso. Presentado por Golti. Y el resultado lo vivís con Gemelos. 0 para Recoleta. 1 para Olimpia, partido de Conmebol Sudamericana prácticamente, es el torneo local, es la 10ª fecha del fútbol paraguayo, torneo Apertura 2026, hoy sábado 14 de marzo lo vivís con nosotros en Ray Electro Sports, en Más Deporte Paraguay, intenta por el medio para el equipo recoletano, se abre por la izquierda para que se venga con, a ver si viene Ríos, a ver si acompaña Ríos, ya se fue, ya está en su lugar Manuel Schub, utilizando el carril izquierdo, vamos a ver la pelota que queda, y en dos tiempos, apresurado por Vidal, escoltado por Vera, lo termina subiendo a las manos el portero Gastón Olveira, abriendo por la izquierda rápidamente la salida rápida con el Coyote Rodríguez, aprovecha la velocidad de Sánchez, vamos a ver si lo pueden en diagonal buscarla, Wilfrido Báez,
Y hay tiro de esquina para el equipo de Olimpia por el sector izquierdo, César. Sí, señor. Va a ser el córner número 3, el primero del lado izquierdo. Primero la variante, ¿no? Sí, va a ingresar casaca número 7. Fernando Carrozzo se retira. El 10, y no, así como están las cosas, Rubén Lejano. Sí, señor. De muy buen juego hoy, ¿no? También. No apareció como apareció en los últimos partidos, pero me imagino que debe ser por el cansancio también. Exactamente. Dice, hay un mensaje, aguante Nueva Chicago. Bueno, en Argentina también la gente escuchando, cada uno con su club. Oye, ya hay equipo peteña, dice, verás ese refrán. Así mismo, señor. Bueno, hay gente que le gusta mucho el Club de La Plata. Y ahí está bien el centro, el tiro de esquina. El rechazo defensivo otra vez para ponerla por arriba. Y presionaba por ahí Romeo Benítez. Va a ser lateral, salida para el equipo de Recoleta. Lo quiere hacer rápido, con mucha velocidad. La juegan por el medio. El cambio de frente para que se venga jugando. Ahí está saliendo Shub. Ahí primero va saliendo Barreto. Eliezer. Barreto para atrás. La tiene Recoleta. La juegan al medio. El equipo del Canario. El equipo funebrero. La tiene el equipo amarillo en esta tarde-noche. Más noche que tarde. Que va oscureciendo. Se viene... ¿Cómo? Ñande Yara Edad. Se viene. No, Ñande Yara Edad. Minuto de juego. El minuto sagrado, minuto 33 del compromiso exigido. Ahí está exigido Nelson Ferreira. Algunos silbidos que se escuchan de fondo. Hay salida para el equipo de Recoleta. Toca y toca desde el fondo, mi querido César. Lujo bajadiseño, impresión de Luis Carlos Chamorro Cabrisa por algoritmo, el 67, casi teniente Fariña. Informe al 098-447-6135. Lujo bajadiseño e impresiones clínica privada Moreno Azorero. Atendido por los mejores profesionales nutricionistas. Usted está con sobrepeso, no lo dude. Maneja el Estigarribia 1051 entre Brasil y Estados Unidos. Informe 021 11 886 y 081 2070 39. Clínica privada Moreno Azorero. Perfecto. Ahí estamos. Con ese que le gusta tanto también. Y el mate. Después le envío la foto. Bueno. No le envía al baño. No, para nada, no. En mi caso no. Ahí está. Se viene buscando limpio por el sector derecho. La quiere romper. Ahí está buscando el centro. A ver si lo liquida o no. Termina sobrando dentro del área. Lo quiere aprovechar de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Ahora sí, el cabezazo defensivo dentro del área. Vuelve a salir el equipo recoletano por el medio. No la pueden sacar. No hay mucha efectividad en la salida. Raúl Cáceres que aprovecha para ganar fondo de cancha. Levanta al centro, el corazón del área. A ver que la terminan sacando. Termina sobrando dentro del área. Ay. Y erró la pelota porque sabía que puso el jugador de Olimpia la cabeza. Terminó resignando esa salida, pero terminó sacando igual después Recoleta. Aprovecha para meterle velocidad arriba en punta en el contragolpe. Va saliendo Vera. La pelota dividida atrás. La tiene Marota. Atrás hasta el arquero Nelson Ferreira. Y vamos marcando el tiempo de juego con Golti. Miramos el reloj. Hablamos de Golti. Miramos el reloj de Tania Tabarelli Joyas. Y marcamos el tiempo de juego con Golti. Golti marcando el tiempo de juego 80-35 de la segunda parte del compromiso. El resultado lo vivís con Gemelo 0 para Recoleta. 1 para Olimpia, César. Y bueno, se va a jugar el técnico recoletano Jorge González. Va a mandar los dos jugadores para completar el quinto cambio. El Recoleta del equipo canario. Y te digo más, César, para meterle un mini comentario ahí también. No está jugando mal Recoleta, no es un mal equipo. Está haciendo lo suyo. El penal obviamente es más que nada de Olveira, pero podía haberlo empatado. Sí, señor. Uno es el 4, Marcos Pereira. Voy a ver el otro, creo que es el 9, es Richard Ortiz, pero no es de Olimpia. Mira, vamos a tener otro Richard Ortiz entonces. ¡Hay tiro libre! Enojado Richard Ortiz, justamente uno de los Richard enojados. Con el árbitro principal hay un cartoncito amarillo para Vargas. Amonestado, sí señor, le reclama. A ver si lo vimos bien, por las dudas. Vamos a apelar también a la repe. Sí, era Vargas. Lo terminó llevando a Aldo González con las manos. Hay falta, tiro libre para el equipo de Recoleta. Una jugada muy peligrosa, Miguel.
Julio. Gol de seguridad, cuidado física para empresas, domicilio, eventos deportivos y sociales. Informa al 0972220. Gol de seguridad privada. Se vienen los cambios. Se vienen los cambios entonces. Antes del tiro libre se va a venir la variante. Saludamos a Isidro Castillo. Vamos Olimpia, dice. Déjanos tu comentario, Isidro Castillo. ¿De qué parte del país, de qué parte del mundo nos estás acompañando también en esta jugada peligrosa que tiene el equipo de Recoleta, que lo quiere empatar? Aldo González, que estaba para pegarle, lo dejó nomás. Pero primero la variante. Se viene el 9, se viene el 4. Variantes en el equipo de Recoleta, César. Claudio Figueiredo, camiseta número 14, se retira, ingresa Marco Pereira. También se retira el 35. Hablamos de Eliezer Barreto para que pueda ingresar el 9, Richard Ortiz. Ahí está Richard Ortiz entonces. La gente que no se me confunda. Dame otro más. Espera que... Dame otro nombre más de este Richard Ortiz, porque si no la gente me va... Richard René. ¿Y el otro cómo se llama? A ver. Ah, el otro es Richard nomás. Ortiz Bustos. Y este es Richard Ortiz... No, espera. Richard René Ortiz Páez. Exactamente. Así que Richard René, si te digo, es de Recoleta. Y está para pegarle, con ganas de pegarle Richard René. Está Richard René que le quiere pegar. Será la primera tocada de gol. Suele ocurrir, Suele ocurrir. Vamos a ver. Está decidido a buscar su gol en el partido. Es zurdo aparentemente por las posiciones. A ver si le pega. Le pegó en la barrera. Termina interceptando por ahí el rebote. Vamos a ver si lo va generando el equipo de Olimpia nuevamente. Retrocede hasta Nelson. Este es otro Nelson, pero este es Ferreira. Ahí se viene otro Ferreira más, levanta la pelota en punta de cabeza, va rechazando el Coyote, otra pelota más, a ver, hay falta, sí señor, hay falta, tiro libre otra vez para el equipo de Recoleta, es toda de Recoleta en esta última, César. Del lado derecho del ataque lo va a cumplir el número 21, señor. El recién ingresado también, ¿no? Creo que sí. Bueno... Ahí está Garay, que lo va a cumplir la falta sobre... A ver, increíble cómo voló el jugador de Recoleta en esta última. Prácticamente un auto chocando a un peatón. Un camión llevarse a un peatón, para que la gente se vaya imaginando cómo es ese tipo de choques también. Voló sobre el capó, prácticamente una cosa así. Ahí viene el tiro libre, la deja cortita nomás para que se venga el equipo recoletano. Lo va a buscar por el sector derecho, lo quiere levantar, aprovecha para cubrir bien el esférico, la pelota se pierde por rayos de fondo, va a ser saque de meta, no pasó nada para Recoleta, era para levantar el centro. Ay, nos quedamos con las ganas de tener un buen ataque, y después lo mismo le dice Jorge González para mí, era para buscar el centro, César. Totalmente, señor, equivocación total en esta jugada. Sí, señor, era para aprovechar los minutos también para buscarlo por arriba. Sí, este Richard René, altísimo, César. Sí, ¿y ya está toda la bola? Sí, a ver, yo te voy a decir cuánto mide Richard René y lo voy a buscar. A ver cuánto mide. 1.79. A ver... Ah, no tenemos la altura de Richard René. No tengo. Pero bueno, no se preocupe, Richard René Ortiz entonces en el equipo de Recoleta. Hay una falta otra vez sobre el... Ah, sí. Bueno, no es lo mismo un metro de tela negra que... Bueno, mídaselo. Bueno, mídaselo, Mira, marcamos el tiempo de juego con Golti. Miramos el reloj de joyería y relojería también le podemos decir a Tania Tabarelli, César. Bueno, de todo. Miramos el reloj de Tania Tabarelli Joyas y marcamos el tiempo de juego con Golti. 85 de partido, 40 del compromiso. El resultado lo veis con Gemelo, 0 para Recoleta, 1 para Olimpia, y esto va a tener un final agónico, te digo, porque no es mucha la diferencia. Esto se va a vivir hasta el final, y acuérdate que Recoleta ya vino de hacer una hazaña en la Copa Sudamericana. No hay que soltarse. Hay tiro de esquina. Ya me va a decir el crack también el número de tiro de esquina. Se ve en el centro, el corazón del área. El rechazo es defensivo. Va a quedar sobrando. Otra vez va a ser lateral que corresponde al equipo de Recoleta, César. Lo que es cuando la barra brava no ingresa, el aliento no es constante. Y sí, hace mucho.
Hace mucho la barra. Instrumentos musicales. Pero esa... A mí no me gusta, te digo, el tema de tomarse de la barra y demás cosas. Tiene que haber un control. No puede ser todo de... No podemos favorecer a la delincuencia por un espectáculo de fútbol, ¿eh? Con todo respeto para los hinchas de Olimpia, pero eso no va así. Creo yo. Entiendo así. Una cosa de fútbol y otra cosa es delincuencia. Y eso es lo que tratamos de separar. No es que tratamos de separar la barra de que aliente a los jugadores. Nada que ver. Tratamos de separar a la delincuencia de lo que es un espectáculo de fútbol. Como en todo el mundo, César, que es normal este tipo de controles. Así mismo. Bueno, la va teniendo el equipo de Recoleta. Vamos a buscar. La va buscando por ahí. Ahí está el cambio de frente para Wilfrido Báez, que intentó por arriba, saltó el Coyote. La pelota se va a perder para un costado, va a ser salida para el equipo de Olimpia. No pasa nada por ahora con Recoleta, pero sí se va a vivir hasta el final la emoción del juego. Lo vamos a vivir hasta el último minuto, hasta el último segundo, hasta el último respiro, para que mi gente no se vaya del canal, para que estemos ahí atentos a lo que va a ser este partido. 26% dice que gana Recoleta, 74% dice que gana el equipo de Olimpia. La gente que sigue votando, gracias por la confianza, gracias por darnos el pulgarcito para arriba. Y después te voy a contar de uno de los canales que me sorprendió en el día de la fecha. Uno de nuestros amigos que había solicitado también el micrófono que nosotros tenemos, tiene muy buenos números, había sido. Hoy me estaba fijando. Saludos para nuestros amigos. Al amigo Romero, ¿sí? Tiene muy buenos números, te digo. Ahí está, se viene por ahí el rechazo del arquero Nelson Ferreira. Llegó Romeo Benítez. Hay tiro de esquina para Recoleta. Para Olimpia, digo bien, quedó sentido el arquero de Recoleta, César. Así mismo el cuarto, el segundo del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, del equipo franqueado. Y va a ser el quinto, vuelve el red. Sí, señor. Y sí, felicitaciones para el amigo de Romero. No sé si te digo el canal, ¿verdad? Porque también son amigos nuestros. Sí, Pero amigo, FA Golden. FA Golden, ¿sí? Así que muy buenos números, te digo, nos dio una buena sacudida por arriba, te digo, Así que tiene muy buenos números. Después lo voy a investigar. Una cosa es ver y otra es investigar. Así que por ahora vi buenos números. Hay que ver el material de adentro, a ver, porque a veces vamos a ver. Ahí está Coyote jugando cortita para Sánchez. Retrocede el equipo de Olimpia. Ahí Romeo Benítez. Por ahora, otra vez va a ser lateral que va a corresponder al cuadro de Cano. A uno del final. 4 más entonces se va a jugar en esta segunda parte. ¿Compensa, César? Yo creo que sí. Yo pintaba 5 o 4 nomás. Bueno, se va a jugar 4 más entonces. Hay tiempo cumplido entonces en este compromiso, en este juego, en este partido. Ahí vamos a ver una pelota dentro del área, en las manos de Nelson Ferreira. Era una pelota para Carlos Sebastián Ferreira que no aprovechó. Y enviamos un saludo muy especial. También saludamos a nuestro gran amigo Facundo San Martino, que hoy está de cumpleaños. Desearle un feliz cumpleaños, que pase de la mejor manera con todos sus seres queridos. Me había invitado para su cumpleaños también, que no voy a poder asistir. Pero gracias por la invitación también a Facundo San Martino, que hoy está de cumpleaños. Lo va a festejar con el muñeco Gallardo y gran parte de una comisión directiva de River, te digo. Así que va a estar buena la fiesta. Y sí, bueno, le aviso también que no llega. Sí, señor. Tenemos 6.661 dispositivos conectados y la encuesta se cierra de la siguiente manera. Sí. Queda Olimpia con el 74% y solo un 26% pensando que Olimpia iba a remontar. Bueno, Recoleta. Recoleta, perdón. Sí, señor. Perfecto, perfecto. ¿Qué partidos tenemos en Rey Electro Sport para este fin de semana? Hoy a las 10 de la noche, tiempo del centro de los Estados Unidos, 9 de México, tendremos a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México recibiendo al actual líder, al Cruz Azul. Perfecto. Después me lo hacen en inglés también, ¿no? El día que guste es un partido en inglés. No, pero de la presentación nomás ahora cortito en inglés, Oscar. Ya tenemos más.
Perfecto. Entendió todo, César, ¿no? Claro, clarito, el amigo. Tenemos nuevo número. Vamos contigo, Oscar. 6.697. Queremos llegar a los 7.000 en estos últimos segundos que van quedando de partido. Está ganando Olimpia por la mínima diferencia y va a ser más puntero que nunca. Va a llegar a 24 antes del cierre de la primera parte, antes de la primera rueda, se diría también. Y después, ¿a quién tiene rival en la fecha 11 Olimpia? Te iba a preguntar, César, también para ese último partido, porque... Ah, el día martes, ¿no? Sí, señor. Perfecto, entonces, en la última fecha de la primera rueda y el día sábado para alquilar balcones. Anótelo, Oscar. Guaraní Olimpia, un partido inolvidable, extraordinario. Se va a jugar en el Defensor, ¿verdad, César? Así como en la primera. Ah, bueno, en el Erico Galeano, en Capiatá se va a jugar entonces. Sí, Oscar. Guaraní cierra esta fecha contra el Deportivo Mediano y la próxima semana va contra el Recoleta. Sí, señor. El día miércoles, anótelo, estaremos Rubio Ñu, Cerro Porteño también. Y vamos a ver si el martes podemos estar. Vamos a hacer el esfuerzo a ver si podemos. Sí, señor. Vamos a tratar de verlo también, por lo menos para Más Deporte, a ver si lo podemos tener el día martes. Estamos ahí. Pero el miércoles sí, seguro, Rubio Ñu, antes Cerro Porteño. Vamos a estar en la Arboleda el día miércoles a las 18:30 horas. Y el día jueves estaremos en el sorteo de la Conmebol Sudamericana y la Conmebol Libertadores. Eso sí ya está confirmado, ¿verdad, Oscar? Lo del jueves. ¿El sorteo? Sí. Creo que sí, tendría que revisar que si no interfieren con acá, pero creo que sí estaría confirmado. Bueno, perfecto, entonces prácticamente confirmado de la Conmebol Libertadores, la Conmebol Sudamericana, y esto va a terminar. Acá no hay vuelta que dar, lo va a ganar Olimpia. Los aplausos de la gente. Y esto va a ser el final, César, ¿no? Sí, señor. Más puntero e invicto Olimpia, Julio. Ganó Olimpia, ganó el franjeado, ganó el decano, más puntero que nunca. Ganó Olimpia, ganó Olimpia, ganó Olimpia, ganó Olimpia. Ya pitó el final de Erlis López. Ganó Olimpia con 24, sacándole muchos puntos. ¿Cuántos puntos me va a decir César también, que tiene los números mucho más matemáticos que yo? Quedan 17, Cerro Porteño, que está ahí a segundos nada más de jugar su partido en el día de la fecha, que está obligado a ganar para no restar, para restar también la alta demanda que tiene Olimpia ahora, porque si no se escapa demasiado. El único que le puede llegar a alcanzar por ahora es el equipo, 7 puntos, y tiene que ganar para mantener los 4 de diferencia, César, ¿no? Le mete presión ahora Olimpia con este triunfo a Cerro Porteño, que le ha ganado a un equipo que en un momento dado le echó su invicto en la nueva olla Sportivo Triniense. Sí, señor. Vamos a ver si le termina ganando el equipo de Triniense. Entonces lo está ganando Olimpia con gol de Alcaraz en el minuto 14. Lo ganó Olimpia por 1-0 a Recoleta, mi querido César. Prácticamente ahí contigo, Oscar, también subieron los números. Sí, nada más llegaron a 6.823. Bueno, perfecto. Entonces la gente que se siga sumando con nosotros. Ganó Olimpia, más puntero que nunca. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en el día de la fecha. Mañana estamos de vuelta, César. Julio, Sí, Oscar. 1.380, a ver, pero déjame confirmarte los Sí. suscriptores. 1.380. Nuevos suscriptores. Bueno, perfecto. Entonces, gracias a la gente por suscribirse con nosotros en el canal de Más Deporte y por supuesto también en Rey Electro Sports. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en el día de la fecha. Ya se viene el partido de Cerro Porteño ante Triniense. Partido también para alquilar balcones. Así que quédate en las pantallas también de Rey Electro Sports. La figura del partido, César, me parece lo de Olveira nuevamente, y está entre Alcaraz, ¿no? Me quedo por Olveira. Alcaraz le dio la victoria, pero Olveira también le dio los 3 puntos por haber detenido el penal ejecutado por Wilfrido. Sí, señor, la figura del partido, Gastón Olveira, otra vez San Olgueira, que le hizo una seña a Gustavo Alfaro también, el segundo nombre del técnico, lo que me gusta demasiado. Gustavo Julio Alfaro, el técnico de la selección paraguaya, que lo está mirando también al portero Gastón Olveira también. Y este fin de mes tenemos la fecha FIFA,
Vamos a estar con la gente también con los partidos del Albirroja. Partidos que vamos a vivir también a través de Rey Electro Sports y Más Deporte Paraguay también, porque tenemos que estar con Paraguay desde el momento inicial, desde los amistosos, de todos. Creo que ya salió la primera convocatoria, ¿verdad, César? Todavía, Julio. Ah, ya, todavía no. Bueno, se hace demorar. Ya está prácticamente para el arranque también el partido de Cerro Porteño Trinidense. Dígame de vuelta, mi querido Oscar, ¿qué partidos tenemos para hoy? Hoy tenemos Pumas de la Universidad contra Cruz Azul en la cancha del México 68. Lo podrá usted oír en Rey Electro Sports en YouTube y en Twitch a partir de las 9 de la noche, tiempo de México, 10 de Estados Unidos. Perfecto, ahí están entonces los horarios también. Tenemos 2 horas de diferencia, ¿verdad, Oscar? A ver, déjame checar, yo creo que no, yo creo que sí, pero déjame checar. Buenos Aires y Paraguay es lo mismo, ¿verdad? Sí, mismo horario. Son 2 horas de diferencia porque tú tienes ahorita las 20:25. Sí, señor, perfecto, entonces 2 horas nada más con la hora del centro de Estados Unidos y gran parte de México también, hora del centro. Y bueno, César, saludamos y agradecemos a nuestros patrocinadores también. Mientras usted lo hace, nada más para mencionarlos, yo lo voy a ir pasando acá también en lo que va mostrando también los videos como ayuda de ese trabajo también que usted siempre hace y que hay que agradecer a la gente que siempre nos respalda en el partido, César. Así mismo, agradecer a todos los auspiciantes que siempre nos dicen sí, gracias a nuestro trabajo. Y bueno, deseándole una muy buena noche. Nos veremos mañana, si Dios lo permite, en el mismo horario, pero en otro escenario. En el Arsenio Rico para Nacional Ruiñú. Perfecto, gracias, César. Despedimos su trabajo también, agradeciendo a las firmas comerciales que hacen posible nuestro trabajo en el día de la fecha. Increíble trabajo, agradecerle también por el espacio al querido Oscar Quintana Jr., que de sobremanera revalora, realza nuestro trabajo y que nosotros podemos llegar a mucha mayor cantidad de audiencia. El canal del Mundial, como lo dijimos desde el primer minuto de esta fusión entre Más Deporte y Rey Electro Sports, para lo que es Oscar Quintana Jr. y a toda la audiencia. Recordando que acá cerca también ya va a arrancar el partido entre Cerro Porteño con Sportivo Trinidense. La gente que se va a quedar seguramente prendida a ese partido. Así que nosotros nos vamos despidiendo también. Mañana 18:30 en el Arsenio Rico para lo que va a ser Nacional ante el equipo de Rubio Ñu. Y bueno, para alquilar balcones los partidos también de este fin de semana. El día jueves, el sorteo de la Conmebol Libertadores, el sorteo de la Conmebol Sudamericana. Ahí estaremos otra vez. Y el miércoles, Rubio Ñu, Cerro Porteño, que ya confirmamos. Vamos a ver si el martes vamos a estar con el partido de Olimpia también. Vamos a tratar de estar en todos. Así que agradecidos con nuestra gente, con nuestros sponsors, por haber acompañado nuestro trabajo en cada fecha, en cada partido. Terminó ganando Olimpia con el gol de Adrián Alcaraz en el minuto 14. Tapó un penal Gastón Olveira de Wilfrido Báez, que lo tuvo para empatar y de sobremanera no lo pudo hacer. Así que increíble, cosas que pasan en el fútbol. Acaba de terminar el compromiso. Por ahora nos vamos despidiendo también en el día de la fecha. Ganó Olimpia, ganó el equipo de Cano, mi querido Oscar. Sí, y así pasa en el fútbol, puedes ganar, perder, empatar, pero nunca puedes perder la fuerza con la fuerza del deber cumplido. Julio, cerramos este partido con 7.018 dispositivos conectados. Le damos gracias a toda la audiencia primeramente, pero principalmente al Altísimo que nos permite estar aquí en este plato de retransmisión. Cerramos la retransmisión con Julio Cazó. Muchas gracias, mi querido Oscar. Agradecimientos a la gente de Rey Electro Sports. A darle like, a suscribirse a nuestro trabajo también. Si no lo hiciste, dejanos tu comentario también. Mañana volveremos a estar a las 18:30 para el compromiso entre Nacional y Rubio Ñu en el Arsenio Rico, 18:30. Ganó Olimpia, nos vamos. Gracias a la gente que se conectó con nosotros a través de Rey Electro Sports, a través de Oscar Quintana Jr., en nombre de César Ramón Arévalos, al Altísimo en primer lugar por darnos la posibilidad de poder estar en cada escenario deportivo. Quien les habla, su amigo de siempre, Julio Alberto Cazú. Que tengan un feliz resto de jornada, un buen fin de semana. Mañana nos vemos de vuelta por el mismo canal, al mismo horario. Gracias, permiso.